manteca. Aparte de ser un compañero leal y un amigo confiable, Yang Xiaolong no tenía muy buena opinión de Jaune Ark. Era un tonto. A ella le agradaba. Era agradable. Simple y fácil. Entonces, ¿por qué tuvo que arruinar todo el status quo al hacerse un corte de pelo ridículo y no afeitarse durante una semana? ¿Qué? No. No parecía ni actuaba como una versión más joven de papá. Deja de decir eso, Ruby. Quédate quieto. ¿Por qué? Jaune Ark se preguntó eso por tercera vez. Porque aceptó que Nora Valkyrie le cortara el pelo. Ah, cierto, cierto. Jaune no lo hizo. Víctima de las circunstancias. Como todos los acontecimientos desfavorables, Jaune se retorció infructuosamente en su agarre. Nora actuó como una tormenta eléctrica. Al despertarse con el brillo borroso del cielo soleado, Nora lo obligó a acostarse en su cama, le envolvió una manta alrededor del cuello con un par de tijeras armadas y listas, y murmuró, «Quédate quieto». Esa sonrisa culpable no era una vista reconfortante para contemplar a primera hora de un sábado por la mañana, ni tampoco lo era la ausencia de su otro compañero de equipo. Traidores. Tal vez un razonamiento tranquilo, claro y conciso era todo lo que necesitaba para escapar de su juicio equivocado. Nora. No. Vaya. Eso respondió a eso. Opciones, opciones. Intentó correr. Huir. Nora más un objeto afilado era una receta para el desastre. Dejando a un lado las tijeras de seguridad, esas cosas cortaban el pelo. Tenían el poder de pinchar y empujar, posiblemente apuñalar si alguien actuaba enojado o lo suficientemente torpe. Nora Valkyrie podía convertirse en todas esas cosas y mucho más. Haré que tu cabello combine con tu barba que pica, así que no te muevas. Jaune casi puso los ojos en blanco antes de que ella tirara más fuerte. De acuerdo. Entonces, se olvidó de afeitarse. No fue su culpa. Su navaja se rompió y Ren nunca usó una, se quedó con las hojas curvadas de Stormflower como sustituto. Dejando de lado el factor genial, el líder del equipo JNPR carecía de agallas para maniobrar la cuchilla cinceladora de Stormflower en cualquier lugar cerca de su delicado cuello. Si se tiene en cuenta que Pirra se entrometía para estudiar y entrenar para los exámenes de la próxima semana, las cosas simplemente se vinieron abajo. ¿Quién tenía el estómago para decirle que no a la campeona cuando se ponía más insistente? Él no. Entonces, la falta de agallas y un estómago débil hicieron que la misión de afeitarse fuera imposible. La barba incipiente inevitablemente se formó. Eso exigía un nuevo aspecto que Nora expresó tan elocuentemente. Corta. Corta. Responder sí o no probablemente no tuvo ningún efecto externo. Nora ya sostenía su cabeza en su lugar con un brazo envuelto directamente alrededor de su mandíbula, demasiado ocupada maniobrando cerca de sus deliciosos mechones de cabello lavados. Sus dos compañeros de equipo estaban desaparecidos en acción. Jaune solo se tenía a sí mismo en esta batalla entre él y una valquiria enloquecedora, una lucha que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Su fuerza, su locura, su noraidad superaban su encanto de niño alto, rubio y desaliñado. Resignándose a su destino, el Ark observó impotente cómo mechones de su cabello caían sobre su regazo. Nora cortaba el cabello mientras luchaba en el campo de batalla, moviéndose a un ritmo constante, medio peligroso. Las tijeras de seguridad cortaban sin pausa. ¿Sabía siquiera cómo cortar el cabello o peinar los mechones? Ja. Por supuesto que no. Solo una razón más para detenerla, pero no hizo nada. ¿Todo listo? Ya. Jaune se puso de pie cuando Nora lo liberó, tocándole el cabello mientras parpadeaba lentamente entre las caricias de su melena. Eso fue rápido. Apenas tuve tiempo de ponerme cómodo. Rápido lo estaba usando en el sentido más ligero de la palabra. Se había quedado allí, atrapado, durante más de un minuto, y la valquiria terminó en un tiempo récord. Jaune se inclinó a creer que ella apenas había dañado sus mechones dorados, y se decidió por la idea de que ella estaba moviendo sus hilos, pero encontró ese argumento discutible. Sus dedos sintieron inequívocamente menos volumen y masa. Nora terminó cortando una cantidad generosa de cabello, y no solo un poco, sino la mayor parte. La única pregunta alucinante era cuánto quedaba. ¿Cómo se veía? 7 hermanas lo prepararon para lo peor. Una falsa confianza, mucho mayor que la que se había utilizado para colarse en Beacon, lo empujó hacia el baño para lo inevitable. Nora lo siguió con un brazo alrededor de la espalda, alargando su sonrisa. Esos pocos metros le parecieron insoportablemente largos, y solo se dio cuenta de su ceguera cuando se estrelló contra la puerta de cabeza. Golpe. ¡Ah! ¡Ay! El dolor. Resopló cuando Nora se rió, probablemente sujetándose los costados para no ver las payasadas de su líder intrépido. Intrépido. Exactamente. Jaune tenía que ser así para caminar con los ojos cerrados. Eso era lo que lo hacía material de líder. Si tan solo eso redujera la humillación porque su risa saltó unas octavas. Ja, ja. Ignorando sus risas de motín, Jaune se frotó la frente con dureza y entró al baño con el giro más brusco hacia el espejo. Un reflejo, que no reflejaba recuerdos pasados, lo miró fijamente. Parpadeó más de una vez para grabar la imagen, y se le quedó grabada en el cerebro mientras su mano se deslizaba torpemente por su mandíbula incipiente y su cabello recién cortado. Soy yo. De verdad tengo ese aspecto.
A fin de cuentas, una vez que logró superar el shock inicial, Jaune admitió que el aspecto no era malo. Giró la cabeza para ver el perfil, comprobando ambos extremos en busca de todos los cambios. Ese rápido vals hasta el baño reveló un Jaune Ark completamente diferente. La forma elegante en que sus mechones se enroscaban hacia arriba, sumado a la barba incipiente, lo convirtió en una mejora decente. El encanto azulado de sus ojos resaltaba más. Menos pelo hacía que pasar las manos por él fuera más manejable, más divertido. Su flequillo, que alguna vez fue bastante largo, un estilo característico de todas las cosas de Jaune Ark, tenía sus mañanas de pesadilla. Nada de eso siquiera tenía en cuenta lo insoportable que se volvía durante esos raros días de humedad. A Jaune le disgustaba admitirlo con Nora detrás de él, pero tal vez esta nueva apariencia podría funcionar. De todos modos, la situación ya estaba echada. Era demasiado tarde para quejarse. Lo mejor era convertir esta situación no solo en una realidad positiva, sino en una experiencia de aprendizaje frugal. Sí, sí. Ahora, si tan solo Nora borrara esa sonrisa petulante de su rostro. Los actos de rebelión eran lo último que le importaba elogiar. Quizás ella lo sabía. Jaune puso los ojos en blanco al ver su reflejo. Por supuesto, Nora lo sabía. Se paró a propósito frente a la puerta del baño, bloqueando efectivamente su única ruta de escape, con los brazos escondidos juguetonamente detrás de su espalda con esa sonrisa infestada de tiburones pintada como una mancha. Satisfacción, Nora buscaba eso y nada más, y quería escuchar a su tan valiente líder pronunciar las palabras de derrota con su reflejo mirándola fijamente. Y bien. Nora caminaba de puntillas, canturreando cada sílaba. Sus labios se estiraron, curvándose cada vez más mientras comenzaba a pincharlo obstinadamente en el pecho. Admítelo. ¿Te gusta? Admítelo. Estás soñando. No sé de qué estás hablando. Jaune le lanzó su mirada más valiente. Nora nunca vaciló, nunca dejó de pincharlo, implacable con su ataque. Bien. Me gusta. Tú ganas. ¿Estás contento ahora? Sacó su pergamino y guardó una grabación antes de tomar algunas fotografías. Ahora sí. No. Maldición. Antes de que pudiera abrir la boca, Nora se alejó rápidamente dejando una nube de polvo detrás de su sombra. Jaune levantó un puño, lo sacudió y luego lo dejó caer, junto a su cabeza. Nora se había ido. Así de fácil, probablemente para mostrarle a Reni Pirra su nuevo peinado mientras agregaba una mezcla de sus habilidades narrativas a la refriega. Simplemente genial. Fantástico. Eso exigía una reunión de equipo más tarde. Hablando de sus amigos restantes, Jaune salió del baño y encontró que la habitación vacía era un premio de consolación reconfortante por el tiempo que planeaba durar. Un comodín faltante le permitió concentrarse en los asuntos más urgentes que tenía en mente que su nuevo Rocío. Me gustan los próximos exámenes. Prefería no pensar en ellos. El ARC solo deseaba que aún le concediera ese lujo. Arrastrando los pies, Jaune se dejó caer en su descuidada cama, golpeándose la cabeza con fuerza contra la almohada. ¡Ay! Ignóralo, se dijo, ignóralo. No funcionó. Un brazo se metió debajo de la almohada y sacó el libro de texto de historia, mirándolo con la intensidad necesaria para quemar un libro de bolsillo. Algunos trozos del lomo se doblaron por la presión y suspiró. Frotándose la barba incipiente, el líder del equipo JNPR golpeó el libro de tapa dura en su cabeza antes de sentarse. El modismo de usar la cabeza le falló aquí. El temido libro solo se burlaba de él. Le agriaba el humor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Su presencia se parecía a la de un Beowulf. Jaune arrojó el libro de contabilidad. La semana que viene eran los exámenes parciales. Adiós, esperanzas de aprobar. Jaune chasqueó los dientes. El salvaje corte de pelo de Nora era una distracción bienvenida, pero solo duró un tiempo. Se frotó la barba de 2 días con la infinita sabiduría de un adolescente y se puso de pie de un salto. Estudiar con su equipo sonaba a ocio para el observador medio, pero no era nada de ocio. Ren y Nora se llevaban bien. No. El problema que le arrastraba era su compañera. Pirra insistía mucho para que estudiara, a veces demasiado. Nora incluso la apodó Pussy Pirra. Lo cual estaba bien y era genial al principio, pero su estricto régimen dejaba poco tiempo para relajarse y permitir que la sobreabundancia de información se hundiera. Jaune Ark no era su compañera. Su cerebro funcionaba de forma diferente. Consumir conocimiento no era su punto más fuerte en comparación con la esponja depravada de Pirra. El señor hablador suave necesitaba descansos entre medias, a veces más de una vez, pero menos de 3. Cuando le dijo eso a Pirra, ella simplemente parpadeó antes de presionar un libro de texto de ciencias en su nariz. Su columna se estremeció. No, no. Nunca más. Agarrando su pergamino por si acaso se producía una emergencia al nivel de Nora, Ark decidió rápidamente que la parte trasera de la biblioteca sería suficiente para estudiar, lejos de las miradas indiscretas. La predecible Pirra era predecible. La mejor manera de escapar de su férreo control era esconderse en el único lugar donde ella no se atrevería a buscarlo. Irónicamente, tu nombre era Jaune Ark. Así que cerró la puerta de un portazo al salir y nunca miró atrás. Caminar rápido era su nuevo hábito, que acababa de adquirir. Jaune prefería no quedarse con las miradas de los estudiantes sobre él.
Se frotó distraídamente su nuevo peinado. Las cabezas se giraron. La gente parpadeó. Los pocos que reconocieron el arco debajo de la barba incipiente y el estilo se detuvieron para inclinar la cabeza. Incluso Carden dejó de sonreír con sorna cuando lo notó. Jaune recordó brevemente haber saludado torpemente a su antiguo acosador. De hecho, se encontró saludando a cualquiera que se detuviera y lo mirara boquiabierto. Pronto su brazo se cansó cuando pasó de correr a prácticamente trotar por la academia. La gente lo evitaba por poco. Jaune solo se reía. Contrario a lo que todos suponían, cortesía de sus innumerables intentos de cortejo a Weiss Schnee, prefería no tener ojos errantes observando cada uno de sus movimientos. Demasiados de esos podrían terminar con alguien desenterrando su pasado. Las transcripciones de Fourier irritaban su cabeza recién arreglada. Sí. Aquellos, junto a él, deberían permanecer fuera del foco de atención, pero se deleitó enormemente cuando la profesora Goodwich se quedó sin palabras justo cuando estaba a punto de gritarle por correr en los pasillos. Al llegar a la biblioteca, Jaune se deslizó silenciosamente hacia la habitación trasera, pasando de largo los susurros que provenían tanto de amigos como de enemigos. Todos los pelos de su nuca se erizaron por el zumbido incondicionalmente frío del aire acondicionado, una sensación extrañamente nueva. Las puntas de su piel escocieron por la brisa helada. Siempre estuvieron mis oídos tan fríos. Intentó no pensar en ello y localizó un rincón apartado que podía llamar suyo. No había nadie que se interpusiera en su camino. Respiró, cogió el texto de historia para el examen del doctor Oblek y apoyó la espalda contra la ventana del tamaño de una pared con los nervios destrozados. Estudiar nunca había sido su mayor fortaleza. Las tareas escolares, en general, le absorbían la vida. No obstante, rechazó esa excusa, pues todavía necesitaba devorar la información de la jerga si quería regurgitarla más tarde para aprobar. Solo otra batalla perdida en la impresionante carrera de Huntsman de Jaune Ark, pero muy lejos en comparación con estudiar con Pussy Pirranicous. Yang Xiaolong siguió el camino. Paseaba por los pasillos de Beacon con confianza y con el estómago lleno. El almuerzo era la mejor parte de su día. El desayuno y la cena le seguían de cerca, apenas un poquito, pero uno se hacía demasiado pronto y el otro demasiado tarde. A diferencia de algunas chicas débiles mentales y enjambres, Yang creía firmemente en luchar contra las calorías adicionales. Las dietas no significaban nada frente a la lucha a brazo partido. Hacer ejercicio demolía todo lo que la pésima comida para conejos esperaba lograr en el próspero mundo de la carne. Sonrió al doblar una esquina, alejándose del campo de batalla. De acuerdo. A veces Yang hablaba mucho y a veces prefería ser una babosa a quemar calorías. La pereza llega con el estómago lleno. Ahora era uno de esos momentos. ¿Y qué? Se burló juguetonamente y optó por imitar a la hermosa y majestuosamente incomprendida babosa. Además, las salas de entrenamiento estaban vacías. Todos y la abuela de Weiss estaban demasiado ocupados estudiando para los exámenes. Ella no. Lo que todos los demás veían como el momento decisivo, Yang lo veía como el momento de comer. La oportunidad llamó a la puerta y Yang Xiaolong acudió para responder con la esperanza de arrastrar a su pareja para divertirse un poco y alejarse de los libros. Encontrar el escondite de Blake y fue la parte problemática. Cuando su pareja quería privacidad, se escabullía en los rincones más oscuros y se escondía. Sobre todo de ella. A Yang no le importaba. Disfrutaba de la emoción de la persecución, algo tentada a usar un puntero láser para atraer a su pareja al aire libre. Ese felino tenía un número limitado de escondites. Me gusta la biblioteca. Sí. Yang conocía a su compañera como la palma de su mano. A veces era demasiado fácil, como 1, 2, 3. Riéndose entre dientes y mostrando los dientes, Yang entró alegremente en la sala de la biblioteca y buscó. Comprobó las terminales de computadora cercanas, exploró las antiguas filas de estanterías, se agachó entre los estudiantes desesperados con toda la gracia de una leona. Yang lo hizo todo, pero no Blake. Nada. Yang apretó los labios después de revisar los baños. Cerró la puerta con tanta fuerza que algunos libros cayeron de sus estantes, pero sus ojos rojos desafiaron a cualquiera a hacer un pío. Yang continuó con su búsqueda que la llevó al final de la biblioteca. Muy pocos estudiantes se aventuraban tan lejos, por eso encontró solo a una persona holgazaneando con la cara oculta detrás del grueso libro de texto. Estaba sentado con la espalda presionada contra la ventana mientras la luz del sol brillaba a través de ella. ¿Qué? Resopló Yang. Si no lo supiera, pensaría que está intentando ocultar su rostro. Nadie le había puesto un libro de texto en la cara de esa manera. Casi lo dejó caer. Casi. Esa ropa le parecía familiar. La curiosidad exigió una segunda mirada y, al acercarse, sus caninos se mostraron. Oh. Yang reconocía esa postura encorvada desde cualquier lugar. Solo un fideo que conocía tenía esa sudadera con capucha. Diablos. Pensándolo bien, Yang solo conocía a un fideo que la usaba fuera de la privacidad del dormitorio de su equipo. Bueno, no exactamente Blake, pero la presa era presa. Los nudillos crujieron, sintiendo que ese estado de ánimo tan burlón se acumulaba, y sin su hermana pequeña o pareja a la vista, Yang curvó esa sonrisa y se acercó al desprevenido Ark. Podría haber ido de puntillas. Cuanto más se acercaba, más se daba cuenta de lo preocupado que parecía.
A juzgar por la forma en que gruñía y se golpeaba la frente contra las páginas, los dedos agarrando con fuerza el lomo, la cabeza hundida profundamente en las páginas, Bahamut Boy no tenía idea de lo que estaba leyendo. Yang compartía el sentimiento. La historia y ella se odiaban. Las citas inútiles, las personas bla 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 y las citas aburridas no eran algo para ella. Dale clases de combate todos los días de la semana. Ella se dejó caer justo frente a él, con los brazos cruzados y la cara cubierta de puré de manzana. El libro para cerebros no la notó. Yang puso los ojos en blanco y usó su dedo para empujar el libro hacia abajo. Hola. Dios mío. ¿Qué es esto ahora? Nuevo corte de pelo, Bahamut Boy. ¿Qué? ¿Esperas impresionar a Weiss ahora? Un silencio cada vez más espeso llenó el lugar apropiado de la biblioteca mientras Jaune la fulminaba con la mirada con toda la mordacidad del ladrido de Ruby. Yang nunca quitó su dedo, presionando hacia abajo. Noodle finalmente cerró el libro una vez que se dio cuenta de que ella no tenía ninguna intención de dejarlo estudiar. No con ella cerca. Una chica necesitaba sentirse especial de alguna manera, y Yang notó que a Jaune no le molestaba tanto la distracción. Probablemente temía la sonrisa ardiente de Pirra que hacía correr a los Beowulfs. Sí, ella también sabía de los hábitos de estudio de Pussy y Pirra, pero su sonrisa se hizo más grande cuanto más tiempo decidió permanecer en silencio. Mirarla con esa mirada nueva no agregó nada a su factor Gar, pero Yang le ofreció puntos por intentarlo. Otra derrota más para el líder intrépido del equipo JNPR. El suspiro de Jaune se parecía al que emitía cada vez que su padre pillaba a Ruby con las manos en la masa con el tarro de galletas. Sabiendo que sabía que su secreto había sido descubierto, Yang tomó el libro con deleite y lo arrojó descuidadamente por encima del hombro, mientras lo observaba pasarse una mano por sus nuevos mechones. Como amante del cabello como ella, quería pasar unos dedos por el enmarañado arbusto para ver el trabajo por sí misma. Cuando le dio un codazo en el brazo, Jaune respiró. Ja, ja, dijo Jaune con voz monótona. No. El afeitado ha pasado a un segundo plano. Ya sabes que se avecinan exámenes y cómo se pone Pirra, y me he quedado sin cuchillas, vale. La necesidad de afeitarse ha bajado de categoría en mi lista. Y puedes agradecer a Nora por el corte de pelo. Debidamente tomado nota. Yang se hizo una nota mental para estrechar la mano de Nora más fuerte después. Aunque a ella le disgustaba admitirlo en su cara, Yang sabía que el corte de pelo le hacía justicia. Se veía bien. Muy elegante. El flequillo, que antes era demasiado largo, se rizaba y se inclinaba hacia arriba debido al desaliño natural de su cabello. La barba incipiente le aportaba una sensación de madurez de la que carecía gravemente antes. Los rasgos juveniles tenían sus momentos, pero verse definido ayudaba a largo plazo. Tener una mandíbula fuerte ayudaba. Las mandíbulas débiles sufrían en el combate y en el amor. En definitiva, Yang abofeteó su nueva apariencia con 2 pulgares hacia arriba. ¿Quién lo hubiera dicho? Yang creía en las oportunidades de suerte. Tal vez el líder intrépido tuviera una oportunidad con su reina de hielo residente si lograba jugar con calma y dejar de lado todo ese asunto de la confianza excesiva. La confianza funcionaba cuando se usaba bien, pero demasiada de cualquier cosa tenía consecuencias horribles. Por supuesto, esa regla se aplicaba a todos menos a ella. Demasiada de ella. Ja. Yang disfrutaba de la confianza. Preguntó Yang con voz monótona, apretando los labios y frotando los mechones. Interesante, muy raro. No creo haberte visto nunca con el pelo corto o con barba incipiente. No está mal. Debo decir que es difícil ver el parecido entre la antigua tú y esta. ¿Es realmente tan malo? Yang resopló y le dio un puñetazo en el hombro. Sujétate el grim, chico del vómito. No dije eso. ¿Te sienta bien? Definitivamente es mejor que esa mata de pelo que solías tener, eso sí que era malo. Frunció el ceño. Esa mata de pelo era yo. Era mi jauneidad esencial. Ella se aseguró de que él notara que ponía los ojos en blanco. Confía en mí, Jaune, este es el look que quieres. Hazme caso a una chica que sabe de cabello. Ah, y quédate con la barba incipiente. Funciona con todo el tema del cabello corto. Engranajes. Eso fue todo lo que vio Yang mientras esos tornillos oxidados giraban en esa cabeza lenta suya. Las bombillas se encendieron y ella estiró su sonrisa canina. Sí, apreciaba su cabello. Estúpida podría haberse dado cuenta de eso, junto con la idea de no tener que afeitarse todos los días. Mantener el cabello corto sería molesto, pero muy factible. Ella lo perdonó por su renuencia, ni siquiera Ruby confiaba en ella en el departamento de apariencia, cortesía de ella apretando esas mejillas, pero él se rindió ante la alusión de posiblemente ganarse a Weiss. Desechar sus críticas era una tontería propia de un bufón real, una verdadera mancha en lo que podría ser una prueba de estilo. Además, si terminaba odiándolo, Jaune siempre podría volver a dejarlo crecer. Ella seguramente esperaba que él entendiera eso mientras arrancaba un mechón de su melena. Un suspiro después, Yang supo que se había rendido. Esa confianza excesivamente entusiasta regresó. Alguien vio estrellas. Entonces sonrió antes de mirar con enojo el libro de texto que ella había arrojado gentilmente, volviendo a su actitud relajada. ¿Quieres estudiar juntos? Estudiar juntos. Yang casi le dio un golpe en la cabeza,
frunciendo el ceño mientras él ampliaba abiertamente su sonrisa para persuadirla. No, pero se mordió la lengua. Con toda honestidad, Yang sabía que debería estar dándole a los libros y no con los puños. ¿Por qué tenía que preguntar? ¿Por qué estudiar? ¿Por qué ahora? Estudiar a toda prisa cuando el sol brillaba sin una nube molesta en el cielo iba en contra de todo lo que ella creía. Por otra parte, después de echar un vistazo por encima de su hombro al texto de historia descartado, había reprobado su último examen. Anyways actuó exactamente como Pussy Pirra cuando se trataba de notas excelentes y bla bla bla. Black Y nunca dijo una palabra al respecto. Solo su adorable hermana recurrió a miradas de decepción y al ocasional tira y afloja con Zhuey. De alguna manera, aquellos fueron los que más dolieron. Humph. Suspirando y débil ante la sonrisa trabada de Jaune, terminó dándole un golpe en la cabeza antes de frotarse el cabello con frustración. Yang se dejó caer a su lado y le ordenó que fuera a buscar el libro mientras ella se ponía cómoda. Cuando le dio una patada para que se apurara, él solo se rió. Bien, bien. 1 o 2 horas de estudio no vendrían mal. Al señor San todavía le quedaban muchas horas, así que después de la rutina de esconder la cabeza entre los libros, saldría corriendo por la puerta. Además, Yang esperaba con ansia su aporte debido a la sequedad del texto. Está bien, no tengo nada mejor que hacer, va a Meat Boy. Entonces, ¿qué estamos leyendo? Jaune recuperó su lugar en el suelo, chocando los hombros. La guerra entre los derechos de los faunos. Tenemos que saber cómo empezó, cómo terminó y qué pasó desde el punto A hasta el punto B. ¿Realmente sabes cómo quitarle la diversión a la vida? No. Jaune le puso el libro en el regazo. Oye, no es mi idea de pasar la tarde así. Prefiero estar en cualquier otro lugar que atrapado en la biblioteca. Prefiero mucho más leer esto que a un viejo general de quién sabe cuándo. Jaune sacó unos cuantos cómics de debajo de su sudadera con capucha. Esto sí que es literatura de verdad. Literatura, ¿eh? Yang le arrebató los cómics de las manos. Hola. Tienes razón, y los tomaré para fines de investigación. Pero ten cuidado con lo que llamas literatura. Black Y luchará contigo con uñas y dientes para demostrar que estás equivocado. Ella puede intentarlo. Fueron esas sus últimas palabras famosas. Yang no lo sabía. El libro de historia lleno de citas inútiles podría tener la respuesta. Entonces le arrancó un cómic de las manos, jugando al juego de igualar su sonrisa burlona con la del criminalista de sonrisas. Xiao Long se lo permitió. Se limitó a disfrutar del momento y se hundió profundamente en las páginas de vívida imaginación. Páginas sencillas, el suave zumbido del aire acondicionado, una risita o dos, todo ello ahogado en la biblioteca con el sol en la espalda. Las distracciones se desvanecieron en la tranquila monotonía de todo, pero la paz les permitió acabarse la pila en poco tiempo. Yang se rió entre dientes por algo que hizo Arachnid Dude, justo cuando vio a Jaune alcanzar el último cómic desde su visión de esquina. La miró de una de esas maneras que decían que no sabía que ella lo había detectado. Jaune tenía una de esas expresiones sentimentales, probablemente comentando lo agradable que era sentarse sin preocupaciones. Una gran parte de ella entendía el sentimiento. Ren y Nora probablemente no compartían la obra maestra incomprendida que eran los cómics, y tener a Pirra cerca probablemente le impidió terminar su material. Yang lo vio todo porque su equipo actuó de la misma manera. Seguro. Los compañeros de equipo ruidosos tenían sus momentos. Si bien siguió siendo útil a largo plazo, de vez en cuando, entre sus momentos más débiles, no ansiaba nada más que sentarse y dejar de lado sus preocupaciones. Gracias a Dios Aum Yang tenía un amigo habitual en el grupo. Ella lo vio ahora. 1.000.000 de pensamientos pasaron por su cabeza recién rapada, pensando en innumerables formas de mostrar su agradecimiento. Ruby mostró la misma mirada. Pasando una página, esperó mientras él se armaba de valor para un simple gracias. ¿Esperaba eso? No. El líder del equipo JNPR nunca confiaba en la simplicidad. Jaune demostró su punto empujándola en el hombro justo cuando ella llegaba al clímax de su historia. Dami le ofreció una de esas sonrisas inofensivas. Oye, bueno, gracias por no molestarte por estudiar. Te lo agradezco. Cualquier otra persona me habría interrogado y me habría regañado por eso, pero tú no. Gracias por ser tan diferente. Oh. El estado de ánimo se apoderó de él, Yang sonrió mientras le devolvía el codazo. Diferente. ¿Cómo es eso? Encantador. Él tarareó. Sabes, no soy muy bueno con las palabras. Tú eres diferente, pero en el buen sentido. No estás mal. Bien. Muy bien. ¿Qué? Eso es todo. Vamos. No puedes rendirte a mitad de camino. Quiero saberlo ahora. Suéltalo, Ark. Sus cejas se alzaron cuando él negó con la cabeza, suspirando exactamente como la Irren. Quiero decir, es obvio, como siempre que peleas. Eres como una estrella brillante, la atracción principal. Nadie más se compara contigo dentro o fuera del campo de batalla, ni siquiera Pirra. Ella es dura, pero tu confianza te pone por encima del resto. ¿Qué puedo decir? Me alegro de que detrás de esa sonrisa perfecta tuya haya alguien que sabe cómo relajarse. Los cumplidos rara vez la afectaban.
Yang había desarrollado anticuerpos contra esas cosas hacía años, pero esa extraña clase de cursilería todavía la asaltaba una y otra vez. Jaune actuaba como su desertor. La timidez lo protegía cada vez que se comportaba de forma romántica con payasadas torpes. Cuando intentaba hacer lo contrario, surgía el mismo problema. Jaune decía cosas que la mayoría nunca se atrevía a decir. Elogiar su sonrisa y su espíritu ardiente encajaba en esa categoría. Nadie. Ni su pareja. Ni su hermana. Ni su equipo ni nadie más la elogiaba de esa manera. La gente sin rostro se centraba en las miradas con la superficialidad de los charcos. No el señor alto, rubio y desaliñado. Que Jaune Ark, el compañero ciego de Pirranicous, la chica de Lola de nuevo, le dijera eso. Parpadeó mientras su agarre en el cómic vacilaba. La sangre traidora se precipitó a sus labios inmóviles. El calor llenó su núcleo interior mientras su corazón se agitaba y el estómago se anudaba en un motín. Acidez. Correcto. Por la comida que comía. Exactamente. Yang aprovechó sus puntos fuertes, golpeándolo sin piedad en las costillas mientras sus labios seguían la línea de su mandíbula. Vaya. Eso fue cursi. Solo nos falta un poco de mantequilla y una película. ¿Qué le pasó a Weiss? Red se precipitó hacia sus mejillas mientras él se escondía dentro de las páginas coloridas, esquivando su provocación. Cállate. Olvida que dije algo. Burlarse de él sería demasiado fácil. Yang contó mentalmente hasta 10 y razonó que jugar a la tímida con sus cómics sería suficiente. Todavía consideraba sus opciones mientras leía la última página. Pinchar y pinchar. ¿Qué tal un hueso? Ella los tiraba rara vez, y ese cumplido la golpeó como un infierno. Mejor que Pirranicous. Podría imprimir eso en una camiseta. Yang la usaría hasta que las palabras se desvanecieran. Opciones, opciones y mucho más en el medio, tanto que le ahorró la vergüenza al releer la primera novela gráfica que le dio. Sorpresa, sorpresa, leer cómics que le derriten el cerebro mejoró su humor. Oh, Jaune todavía fingía que lo que decía nunca había sucedido. Mira al idiota desviando la mirada. El motivo por el que ella le permitiera salirse con la suya la irritaba un poco. Tenía el mayor de los problemas para poner el dedo en la llaga con la razón bailando en la punta de la lengua de Yang. Ni idea. Ella lo atribuyó a un entendimiento mutuo, ya que tener a alguien con quien sufrir junto con el trauma de estudiar hacía que los dolores de cabeza fueran más fáciles de tolerar. Los enemigos comunes hacían las mejores amistades, y la postergación tenía la costumbre de construir una mejor base. En resumen, Yang no tenía planes de permitir que ese comentario pasara desapercibido para siempre, no mientras sus mejillas se ruborizaran de ese tono rojo rubí. Ya sabes. Cantó Yang después de un breve respiro. La próxima vez, intenta decirle esas cosas a Weiss. Deja la guitarra y deja de actuar con exceso de confianza, y tendrás más posibilidades con la reina de hielo. La línea de su mandíbula se ajustó a la de sus ojos entrecerrados. Su nuez de Adán se movió mientras se tomaba su tiempo para reflexionar sobre lo que ella decía. Yang pateó con los pies y se inclinó hacia abajo para apoyarse en el cristal. Durante unos minutos, mientras leía los anuncios en la parte posterior del cómic, Jaune pasó las páginas sin pensar. No miró nada. No leyó nada. Jaune simplemente siguió pasando las páginas mientras esos engranajes se pusieron en marcha a toda velocidad. Cuando ese cómic finalmente bajó a su regazo, Yang esperaba entusiasmo, una declaración de alegría por finalmente encontrar el lado positivo para ganar el corazón de Snow Angel, no un suspiro que sonara como si le doliera la garganta. No, no puedo hacerlo. Lo hecho está. Ya he dicho todo lo que me gusta de Weiss y nada ha cambiado. Jaune se encogió de hombros. Dudo que unas cuantas palabras más y un nuevo corte de pelo vayan a cambiar eso. Disculpe. ¿Qué? Habla en serio. Resopló Yang. ¿Qué hay de todas esas cursiladas que me dijo? Eso es oro de primera calidad. Él resopló de inmediato. Yang. Ya lo olvidaste. Eres diferente. Destacas mucho más que ella. Es natural para mí decir esas cosas cuando hay tantas palabras positivas para elegir. Ella resopló. ¿Lo ves? Justo ahí. Dilo. Lo dices como si fuera perfecta. No, no eres perfecto. Nadie es perfecto. Jaune se rió y sonrió de oreja a oreja mientras se perdía en la obra de arte. Pero, si soy sincero, probablemente seas lo más cercano a la perfección. Yang agradeció su distracción. De esa manera, Jaune se perdió la forma en que sus labios se afinaron de manera imposible mientras sus dedos doblaban las páginas de la plantilla. Lo más cercano a la perfección. ¿Por qué tenía que decir eso? En serio. Hola, ¿dónde estaba esa confianza y esa afabilidad cada vez que le daba una serenata a la reina de hielo residente? ¿Qué? Jaune tenía la habilidad de engatusar a la gente por accidente. Era uno de esos tipos. Más denso que la piedra. Más duro que el acero. Yang incluso se preguntó si golpearlo en la cabeza lograría algo. Genial. Fantástico. Su acidez estomacal volvió a aparecer. Esa sonrisa de tonto le recordó vagamente a otra persona que conocía, alguien que hacía desaparecer a los monstruos que acechaban en la cama. La llenó de una sensación de calidez más densa. Se sentía segura.
Como una de esas mantas tan pesadas que pesaban al menos 10 libras. Un destello increíblemente rápido de la sonrisa de otra rubia pasó rápidamente junto a ella, reemplazando instantáneamente esa sonrisa molesta con algo igual de problemático. TCH. Yang sacudió la cabeza para golpear lejos el pensamiento insano antes de que se enconara y creciera. No, ni una oportunidad, no hoy. Yang arrojó los cómics a un lado y se quedó de pie con el fuego en su estómago ardiendo el doble de caliente, expulsando la imagen mental como la plaga. Se negó a perder un segundo más en la biblioteca. Levántate. El tiempo de estudio ha terminado. Listo. ¿Qué estás estudiando? Ni siquiera hemos abierto el libro. Ella sabiamente lo ignoró y le arrancó el cómic de las manos. Arriba, 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 ahora me toca a mí elegir lo que hacemos. Él inclinó la cabeza. Yang se cruzó de brazos, rogándole que discutiera. Inútil, ella sabía que él lo sabía. No es como si él mostrara interés en leer antes de que ella le robara su literatura. Las cosas apenas habían cambiado con respecto a su status quo anterior. Además, ¿por qué perder el tiempo con notas de historia cuando ella le había prometido que le dedicaría todo el día? Este Jaune Ark, el del pelo y la lengua suelta, le gustaba. Entonces, un día fuera. ¿Por qué no? Ya era hora de que conociera a la verdadera Yang Xiaolong, más allá de su amor por los juegos de palabras y el infierno andante que todos los demás llegaron a conocer. Cualquier excusa es buena para escapar del estudio. Se rindió demasiado rápido. Claro. Lo justo es justo. ¿Qué tienes en mente? No nos van a castigar por eso, ¿verdad? Ella puso los ojos en blanco con la intención de burlarse de él con el no más prolongado, solo para que su equipo emergiera de las sombras. Weiss entró con su ceño permanente más profundo que el brillo agudo que le lanzó. Blake no mostró emoción. Solo Ruby sonrió cuando la vio, saludando y gritando en una biblioteca. Los pobres Weiss y Blake absorbieron los golpes críticos de los otros habitantes que los fulminaban con la mirada desde todos los rincones de la habitación mientras su preciosa hermana permanecía felizmente inmune. Por fin. Gruñó Ruby. Te hemos estado buscando por todas partes. ¿Por qué no has respondido a ninguno de nuestros mensajes? Yang parpadeó. ¿Mensajes? Ella nunca. Le habían enviado alguno. Al revisar su pergamino, los iris de Yang se encogieron. ¿Qué demonios? Una lista de mensajes no leídos anteriormente apareció en su pantalla, todos ellos provenientes en su mayoría de Rubs con las pocas excepciones de Blake y Weiss. La gran mayoría preguntaban sobre estudiar y encontrar un lugar para reunirse. Se extendieron entre los minutos, marcando cada vez más a medida que Ruby se frustraba más por su falta de respuestas. Yang solo hizo pucheros. ¿Cómo es que se perdió esto? Ruby se quedó pensativa cuando notó su silencio fuera de lugar. Como era de esperar, levantó el dedo, lista para curiosear como cualquier hermana infantil, solo para darse un festín y enconarse con Jaune, que logró esbozar su característica sonrisa tonta. Los ojos plateados se demoraron un segundo más de lo previsto y se enderezó cuando fue su turno de adoptar esa quietud fuera de lugar. Luego se acercó a ella antes de que Weiss y Blake pudieran decir una palabra, dándole un codazo con toda la emoción que tenía en su cumpleaños con pétalos de rosa revoloteando sobre la alfombra fuera de lugar. Oye, Yang, ¿cuándo llegó papá? Sostener el pergamino. Yang levantó la cabeza. Su padre estaba allí. ¿Dónde? De verdad. Papá está por aquí. ¿Por qué no me lo dijiste? No sabía que iba a pasar a visitarnos. ¿Dónde está? Miró y miró y miró un poco más alrededor de la biblioteca y luego por la ventana. Yang desfiló sin cesar por él, buscándolo en un radio de 100 millas, y Ruby echó humo con sus botas golpeando el suelo antes de señalar al otro líder estupefacto. Yang. Está justo ahí. El equipo RWY siguió la línea de visión de Ruby y descubrió al idiota rubio algo irreconocible en el camino de su dedo, a excepción de Yang. Ella solo observó a Weiss y Blake evaluar a Jaune como si fuera un manjar extranjero, probablemente más allá de los límites de la confusión debido a su apariencia juvenil. Yang inmediatamente llamó la atención de Ruby. Claramente, el aire de todos los libros finalmente llegó a su cerebro, y Ruby no estaba señalando a Jaune, sino a alguien acechando detrás de él, pero eso resultó falso cuando no encontró a nadie escondido en ningún rincón. Incluso revisó el techo ya que papá tenía el músculo para realizar una broma tan atrevida, pero cruzó al descubrir que no había nada en el espacio de acceso vacío. Yang resopló visiblemente, usando el hombro de Jaune para apoyar su antebrazo. No. No lo veo por ningún lado, Rubs. ¿Estás seguro de que viste a papá y no solo a alguien que se parece a él? El equipo RWY rara vez vio a su líder cerca de una rabieta, con los dedos fuertemente apretados y las piernas entrelazadas, pero el aura alrededor de Ruby rezumaba lo suficiente como para atraer a una horda de Grimm. Yang no tenía la menor idea del temblor silencioso de su hermana, no hasta que resopló, se dirigió rápidamente hacia Jaune y lo empujó obstinadamente en el pecho cosido con conejito como si Yang fuera la irrazonable. Necesitas gafas, Yang. Está parado aquí mismo. Justo aquí. El tic-tac del reloj cercano marcó la hora más reciente con ese sonido monótono. Yang murmuró algo mientras Blake y Weiss mantenían la boca cerrada. La tensión cortante del cuchillo llenó la habitación para acompañar el silencio. Entonces un grupo de rubias se miraron entre sí,
una moviendo los labios mientras la otra se reía disimuladamente. La telepatía de los hermanos mayores le otorgó a Jaune el derecho de arruinar los delirios de Ruby, ya que Yang reprimió la madre de todas las risas. Jaune no lo hizo mejor, reprimiendo una risa que tosió para ocultar, solo para ahogarse y gruñir. Rubs. Jaune sonrió, frotándose el cuello. La última vez que lo comprobé, no soy tu padre. Tal vez necesites que te revisen la vista. Agarra tu grim. Ruby retiró el dedo y entrecerró los ojos, apoyándose en las puntas de sus botas. Esa no es la voz de papá. Yang chasqueó los dientes cuando Ruby se acercó y presionó su dedo justo sobre la nariz de Jaune, aplastando la piel con su nariz arrugada. Se quedó flotando sobre su postura durante el tiempo que planeaba usarlo como apoyabrazos. Cada vez más, disminuyó la distancia, y cada vez veía menos a Tai, pero los paralelismos entre ellos todavía existían, o Yang se menospreciaba a sí misma por creer que Ruby pensaba una noción tan ridícula. ¿Cómo? Yang no vio nada de eso. Su cabello. Claro, compartían el mismo color, pero los tonos de rubio eran mundos diferentes. Jaune tenía un color más besado por el sol en comparación con la mezcla de semillas de sol sucias de su padre. Ojos azules, sí, ambos los tenían, pero los que parpadeaban tan silenciosamente ante los plateados de Ruby no se parecían en nada a los de su padre. Esa línea de la mandíbula tenía la misma barba incipiente, pero carecía de la robustez de un combatiente cuerpo a cuerpo. Sin embargo, su hermana permaneció lamentablemente poco convencida mientras sacaba su brazo. Un rápido trazo a lo largo de sus músculos demostró que esos no eran los fornidos antebrazos de su padre. Existían fibras, Yang lo admitió con dolor, pero carecían de la robustez, los tatuajes y las cicatrices de los tendones de un cazador experimentado. Y lo que era menos, la tez de Jaune era bastante más clara que la pigmentación bronceada de su padre. Así que, con todo ese tesoro de pruebas, Yang esperaba que Ruby descubriera la artimaña que se había puesto encima antes de que le cayera en las manos un montón de material de chantaje. A Yang le encantaba provocar hasta que su cara se ponía roja como un tomate. Rubs, ¿qué estás haciendo? Deja que Jaune la saque de su estupor. Yang deseó haber captado una fotografía de Ruby resistiéndose. Jaune. ¿Eres tú? ¿Quién más podría ser? Nora. ¿Cómo? ¿Qué demonios? Ruby levantó los brazos. ¿Por qué te pareces a nuestro padre? A juzgar por la forma en que se estremeció, por la afirmación incrédula de Ruby y el cambio de sentido de sus octavas ascendentes, Jaune supuestamente era culpable de un crimen que cometió sin intención. Yang observaba con entusiasmo desde el margen. Se le presentó ante ella tanto material para burlarse de ella. ¿Cómo se suponía que Bahamut Boy supiera que Ruby era tan ciega como un murciélago? No era exactamente lo que ella imaginaba que podría ser su primer pensamiento al hacerse un nuevo corte de pelo. Yang supuso que el hecho de que Nora sostuviera algo afilado y punzante cerca de la cara de su líder probablemente había ocupado su atención en ese momento. Ella nunca hizo la conexión, por lo que cualquier comparación aburrida que Ruby conjuró quedó para el debate, excepto que, no, en realidad no, porque Yang no vio ningún parecido. El fideo se volvió hacia ella después de un temido momento de silencio. Yang. Me parezco a tu papá. Los engranajes de Yang se pusieron a toda marcha. ¿Qué clase de pregunta absurda era esa? Seguro, esperaba que la despistada Rubs la preguntara, pero oírla salir de su boca era otro tema completamente distinto. Era hora de reventar su burbuja como hacían todas las maravillosas hermanas mayores. Pareciéndose a su papá. Ni una posibilidad. Toda esa leche rancia debía estar pudriendo el cerebro de Ruby. Las similitudes que su hermana ciega veía eran una mera invención, fragmentos de una imaginación hiperactiva. Yang se ofreció a echar un vistazo rápido por si acaso, pero nada. Cabello rubio, ojos azules y barba incipiente. Nada fuera de lo normal por lo que vio. Lo único que dedujo astutamente fue su altura. Ambas eran más altas que ella, un poco de eso y algo de eso. A Yang no le importó demasiado, estaba más preocupada por la falta de sentido del humor de Ruby y por lo diferentes que eran entre Tweedledee y Tweedledum. No. Ruby se quedó boquiabierta. Tenía la boca abierta como si Vale acabara de prohibir las armas de fuego. La negación se apoderó de la pálida piel de la nerviosa líder, acompañada de temblores en el lugar. Ella encajó. Sus brazos se agitaron. Incontables pensamientos pasaron por la cabeza de Ruby, y Yang conocía cada uno de ellos. Estaba bromeando. ¿Era esto una broma? El único arrepentimiento de Yang era que deseaba que fueran ciertos. Arrastrar a la rubia aquí para que le cortaran el pelo para engañar a Ruby sonaba como algo propio. Empujar a la Ark para que siguiera el juego no sería demasiado difícil, fácil ya que Jaune era muy crédulo. Las cosas se vinieron abajo rápidamente. Ruby clavó los pies en el suelo y se volvió hacia ella con ese adorable puchero. Yang mostró su mejor sonrisa premiada, a la que solo se sumó Jaune con su sonrisa diabólica. Si se encontraba compitiendo contra él hasta el punto de que sus rostros dolían por lo mucho que ampliaban sus sonrisas, entonces valía la pena el tirón de la piel por lo cerca que parecía que el Monte Rose iba a estallar. Explosión inminente, fracaso catafórico garantizado, Yang procedió a extender la mano y apretar esas mejillas sonrojadas. Era como si nunca hubiera salido de casa. Ruby apartó la mano de un golpe, mirándola con enojo mientras se frotaba la mejilla. Deja de ser tonta, Yang.
Jaune se parece totalmente a nuestro padre. Mira, mira. Incluso tiene esa misma sonrisa tonta. Weiss tosió con insistencia. Podemos ver una fotografía de su padre. Una comparación adecuada borrará cualquier discrepancia. Aquí. Ruby sacó su pergamino y hojeó la serie de imágenes relacionadas con Zuei antes de llegar a una instantánea de Taidiang Xiaolong con un delantal rosa. Mira. No estoy loca. Jaune se parece mucho a él. Blake miró por encima del hombro de Weiss para que tres cabezas pudieran estudiar al hombre que volteaba panqueques. Yang resopló. Le dio a Jaune una palmada en la cara para tranquilizarlo antes de usar la cabeza de Ruby como escritorio. Echó un vistazo por encima del borde de color negro rojizo y vio la foto. Una vez más, Yang Xiaolong no vio nada familiar excepto la misma sonrisa tonta. Podrían existir similitudes para aquellos que entrecerraran los ojos e inclinaran la cabeza. Tal vez. Para ella, las diferencias eran inequívocamente claras. El motivo por el que Ruby confundió a Jaune con su padre le dejó un sabor amargo en la boca. Si a eso le sumamos un poco de edad, algo de carne de más y tinta en algunos tatuajes, Yang admitió la posibilidad de tener hermanos gemelos, sin embargo. Ni en su vida. Lo cual la desanimó aún más cuando Blake decidió que también necesitaba que le revisaran la vista. Personalmente, no diría que se parece exactamente a él. Tal vez sea una versión más joven, pero entiendo lo que quieres decir. De nuevo. Una versión más joven. Yang reprimió una risa sincera, y pensó que el gatito travieso no tenía sentido del humor, excepto que Ruby y Weiss no se rieron ni gruñeron con repugnancia. Esos tontos realmente se tomaron en serio su comparación, con Ruby actuando como la instigadora. Ella asintió con la cabeza, Weiss resopló una vez en señal de aprobación y Blake simplemente se comportó como Blake. Idiotas, todos ellos. No. No. Solo mira a Jaune. Alerta de idiota importante. Bueno, su padre también actuó como un idiota, pero el tío Kuro hizo que todos a su alrededor perdieran 5 puntos en el factor genial. Ruby, la alborotadora, asintió. Puede que tengas razón, Blake. Parece y actúa como una versión más joven de papá. Tal vez por eso encontramos a Yang con Jaune. Y en la biblioteca, nada menos. Se me hinchó una vena. Yang se obligó a sonreír. Una de sus cejas se frunció y su remolino de pelo se puso firme. Actuando y luciendo como una versión más joven de papá. Ahora, Ruby estaba actuando de manera tonta, ¿y qué quería decir su hermana pequeña con eso? Ella salía con Jaune para aplastar el aburrimiento y esperar a que se le pasara esta maldita acidez de estómago y nada más. Cualquier cosa más allá de eso era completamente falsa y mentiras completas creadas por su hermana despistada. Para echar sal a la herida, porque a Ruby le encantaba pinchar al dragón que se movía, se alejó con semblance, solo para regresar a toda prisa con una pila de libros que dominaban su ágil figura. Sus hombros se hundieron. La atmósfera en la habitación simplemente bajó unos grados. Weiss y Blake compartieron los mismos movimientos, mirando la torre con evidente desdén. De todos modos, me encanta el nuevo corte de pelo de Jaune, pero estamos a punto de estudiar. Así que toma una silla y siéntate, Yang. Es hora de ponerte a estudiar. Yang la ignoró de inmediato. Ella se rió primero. Ruby quería estudiar. Eso tenía el hedor de la reina de hielo por todas partes. Si tan solo leyera otra palabra impresa, sin importar el material, las rompería por la mitad. No. De la N a la O. En cambio, se dirigió hacia la salida de la biblioteca. Sí. Eso no va a pasar, Rubs. Ya terminé mi cuota de libros del día. Wei señaló diligentemente el cómic que sostenía entre sus dedos. ¿Te refieres al cómic que tienes en la mano? Como dije, cuota cumplida. Ruby dejó caer la pila de libros mientras la bibliotecaria los hacía callar desde lejos. Adoptó uno de esos estados de ánimo que dan órdenes a los líderes. Estudiar era una de esas actividades de equipo que Ruby les impuso. La vio abandonarlos sin pensarlo 2 veces, con los ojos fijos en el apoyabrazos que arrastraba junto a ella. Las luces se encendieron en ese cerebro loco de Rubs. Siguió el contorno del contorno de su cuerpo, fijándose en 1 o 2 pequeños detalles antes de que se produjera la lenta curvatura de sus labios. Yang reconoció esa mirada. La curvatura de sus ojos. Esos hoyuelos rosados. Incluso la forma astuta en que mostraba sus dientes. Esa mirada solo florecía durante una luna de sangre. Ruby Rose vio una oportunidad para burlarse de ella, sonriendo inofensivamente de la manera más culpable, y su venganza de héroe se hizo a un lado para jugar a ser la villana. ¿Estás seguro de que esa es la única razón? No es porque Jaune se parezca a papá, ¿verdad? Cualquier ingeniosa respuesta que Yang hubiera preparado fue inmediatamente derribada por el tirador de primera clase del equipo. Yang se mordió la lengua. Ella era muchas cosas con Ruby en este momento. Orgullosa, disgustada, conteniendo una sonrisa ganadora y obligándose a no pelearse con su hermana de una vez. Más tonterías de este padre la enojaban. No era así. Jaune simplemente se dejó arrastrar por el viaje por razones. A Ruby no le importó y le lanzó la sonrisa más sucia que Yang nunca pensó que tenía. Yang resopló de una manera muy típica de Weiss. Como fuera. Arrastró a Jaune por las mangas de su sudadera con capucha,
fingiendo que la risita de Ruby era el sonido de su ahogo. Negarse a reconocerla no significaba nada. Ella solo caminó rápido porque no podía soportar ni un minuto más dentro de la biblioteca. Blake y Weiss Grimm solo los vieron retirarse mientras Ruby se negaba a reírse sin parar. Sin adiós, sin hasta luego, Liang y Jaune se fueron. Wei se cruzó de brazos en el momento en que las dos rubias desaparecieron. Ruby. ¿De qué se trataba eso? La líder del equipo RWY dejó de reír para girar y mantener el equilibrio sobre las suelas de sus botas de combate. Créeme, Weiss, amo a mi tonto padre, pero Yang se lleva la palma. Si pensabas que mi hermana tenía un terrible sentido del humor, nunca has conocido a nuestro padre. Es como su héroe personal. Son dos gotas de agua. Weiss hizo una pausa para mirar la foto de Tai Yang con una mirada más solemne. Estás bromeando, esta es la misma Yang de la que estamos hablando, ¿verdad? Tu hermana mayor. La misma que se lanza a la batalla de cabeza. Esa Yang. Ruby asintió. Nunca habría considerado a Yang como un héroe, añadió Blake. Tu padre debe ser el epítome de lo genial. Genial. Mi papá. Ruby estalló en otro ataque, sujetándose los costados. No, no, no. Créeme, papá es lo opuesto a genial. Blake parpadeó. Weiss miró por segunda vez al hombre del delantal. Ruby prolongó su risa, que fue disminuyendo poco a poco a medida que el reloj avanzaba en el fondo. Blake miró la foto por segunda vez y vio las similitudes. Entonces, él es Jaune. Razonó Blake. Todos reiniciaron sus cerebros ante la idea. El mismo cabello. La misma barba incipiente. La misma sonrisa despistada. Comprobado. Comprobado 2 veces. Eran los dos el epítome ambulante de lo poco cool. Comprobado 3 veces. Vaya, raro. Weiss y Blake parpadearon en dirección a Ruby, que palideció. Algo se le atascó en la garganta antes de que lo tragara con el cuerpo temblando de náuseas y con la piel de gallina. Ruby frunció el ceño visiblemente. Esto probablemente no significa nada, ¿verdad? Blake mantuvo sus labios sellados. Weiss se encogió de hombros inútilmente. Ruby frunció aún más el ceño y se dio la vuelta como si las rubias que se alejaban estuvieran a la vista. Se presentó una oportunidad para los miembros rebeldes del equipo RWY. Por la forma en que Yang actuó a la defensiva y negó sus acusaciones basadas en evidencia, bueno, ¿cómo podía alguien esperar que estudiaran? Exámenes de historia. Pruebas. Enterrar la cabeza en los libros podía esperar. El equipo RWY nunca murmuró una palabra más entre ellos, abandonando la tesorería con la intención de observar a Jaune y Yang interactuar con el único propósito de chismes jugosos y todo el material de burlas. Cualquier posibilidad de estudiar para sus próximos exámenes quedó relegada al rincón más oscuro de sus mentes. Fuera del santuario de la fuente de Beacon, Yang liberó a Jaune, conteniendo la respiración. Afortunadamente, el Ark se quedó en silencio, solo dándole el espacio que necesitaba para ordenar sus pensamientos, como bromas, travesuras para Ruby. Pensó en bichos. Insectos espeluznantes. Quizás arañas. Ruby detestaba a los bichos espeluznantes. Uf. No necesitaba preocuparse, no con el día aún tan joven. Yang. Preguntó Jaune tarde o temprano, apareciendo en su punto ciego. ¿Estás bien? Parpadeando, Yang desechó su preocupación y lo miró con una sonrisa descarada. No. Estoy bien. Solo estoy pensando en formas de recuperar a Ruby. Gracias por la ayuda. Él le devolvió la sonrisa. No lo menciones. Estoy totalmente a favor de burlarme de las hermanas menores. Tengo 7 en casa. Ella lo honró con una ceja levantada. ¡Guau! 7. Y yo que pensaba que uno ya era bastante malo, no puedo imaginarme 7, eso es 7 veces más provocativo. Sí. Es un trabajo de tiempo completo, pero alguien tiene que hacerlo. La sonrisa de Jaune finalmente se transformó en una línea recta. De verdad me parezco a tu padre. Ah. Yang echó la cabeza hacia atrás tanto que casi se cayó en la fuente. Con los ojos cerrados, la boca apretada y el puño cerrado, Yang le prometió a Ruby un cuenco de arañas debajo de su almohada. Lanzó una mirada de reojo a Ark, que la esperaba, mientras soltaba el aliento. Ahora que Ruby había dicho eso, Yang sabía que no seguiría molestándola hasta que le diera una respuesta directa. Una terquedad de ese nivel era admirable. Le recordó brevemente. No, no. No iba a ir por ahí. Jaune Ark no se parecía en nada a su padre, independientemente de lo que dijera un gatito y un mocoso. Ella lo negaría hasta que su rostro se pusiera azul y su voz ronca. Yang arregló su postura para volverse hacia él, incapaz de evitar que su mente completara la comparación con cosas que se negaba a creer. Por un momento, solo una fracción de segundo en la dilatación del tiempo, esa expresión desorientada y preocupada de él fue reemplazada por algo que la reconfortaba y la protegía. Su rostro se quedó inmóvil. Rápidamente miró hacia otro lado, frunció el ceño y rápidamente sacudió la cabeza. Idiota. Fuera. Estúpida, tonta Ruby. Por supuesto, Jaune notó su agitación incómoda porque la agarró del hombro. Yang. ¿Qué pasa? ¿Dije algo malo? Sí. No.
Yang no lo sabía. Se apartó un pelo de la cara con un soplido y le dio un golpecito en el hombro con una sonrisa excesivamente empalagosa. No, solo estoy actuando como una tonta. No te preocupes por mí. En todo caso, deberías preocuparte por Ruby después de que le ponga las manos encima. Eso lo puso de mejor humor. Sonrió torcidamente y le devolvió el golpe. Y bien. Dejando a un lado la dulce venganza por las hermanas molestas, ¿cuál es el plan? Te toca a ti elegir. Aprovechando la distracción como si fuera un salvavidas, Yang encogió los hombros. No lo sé. ¿Quieres ir a Vale y explorar? A Yang le gustó mucho la forma en que sopesaba sus opciones mientras movía la cabeza de un lado a otro. O decía que no y estudiaba con su equipo para los aburridos exámenes, o murmuraba que sí y se iba. Las consecuencias y las recompensas seguían a cada opción, pero ella lo conocía mejor que eso. Escapar de la monotonía de la vida académica era su propia recompensa. También le presentaba la oportunidad única de pasar el rato con Yang Xiaolong, una oferta por tiempo limitado con una fecha de vencimiento cercana. Afortunadamente para Casanova, Yang decidió por él. Al otro lado del patio lleno de estudiantes, los miembros restantes del equipo RWY asomaron la cabeza por el costado de la pared justo a tiempo para ver a Yang arrastrando a Jaune hacia los Bullheads por el hilo de su sudadera con capucha. Jaune intentó en vano mantener el equilibrio mientras Yang lo empujaba hacia atrás, fallando terriblemente en su intento por mantener el equilibrio de forma torpe. Al final, ella lo empujó y dejó un pequeño rastro de tierra deslizándose de las suelas de sus zapatos. Weiss frunció el ceño, recuperándose de sus errores de juicio. ¿Por qué los estamos siguiendo? Deberíamos concentrarnos en nuestros estudios. ¿A quién le importa lo que estén haciendo? Ruby se retorció. Estudiar es una actividad de equipo. No podemos hacerlo sin Yang. No estoy de acuerdo, Ruby. En todo caso, la ausencia de Yang nos permitirá estudiar más. Blake hizo hincapié en la lógica defectuosa. Luego hizo una pausa. Sin embargo, como sus amigos, deberíamos asegurarnos de que esté a salvo. Una afirmación sin fundamento. Todo el equipo RWY sabía que Yang era la última persona que necesitaba ser salvada, y mucho menos de la amenaza de Jaune Ark. La líder del equipo JNPR, en todo caso, necesitaba protección de la influencia pícara de Yang. Ella solo actuó a la defensiva ante las afirmaciones de Ruby como si tuvieran algo de verdad. Si eso era parcialmente cierto, estaba por verse, pero Blake y Ruby no se atrevieron a mantenerse alejados con Wei solo ligeramente interesado. Exactamente. Intervino Ruby. ¿Qué clase de hermana sería si no me asegurara de que Yang estuviera bien? Weiss nunca parpadeó con tanta fuerza. Cualquier posibilidad de discusión se perdió casi por completo. El fuego ardía con demasiada fuerza en unos ojos demasiado ansiosos. Reconocía una discusión unilateral cuando la oía. Cualquier pelea preparada, cualquier punto considerado, todo lógico o mal informado, todo eso entraba por un oído y salía por el otro. Blake solo empeoró las cosas al avivar el fuego. Ponerse a estudiar no era una opción hasta nuevo aviso, no hasta que Ruby saciara su apetito. Así que Weiss resopló con los ojos medio desencajados, preparando su combate. Al menos de toda esta farsa, esto resultaría entretenido. Si no. Nunca rehuía te lo dije una vez que las cosas inevitablemente explotaban en la cara de Ruby. Señaló al Bullhead distante. Si nos demoramos más, los perderemos de vista. Ruby Rose demostró una fuerza que nunca tuvo en medio de un combate de vida o muerte, arrastrando físicamente a Blake y Weiss en su semblante como si pesaran la masa de papel combinada. El hecho de tirar de las personas por los hilos de sus atuendos era presumiblemente un rasgo familiar. ¡Bum! El Bullhead aterrizó con un ruido audible. De repente, aparecieron los dos héroes de la historia, disfrutando del resplandor del cielo soleado con los brazos abiertos. De acuerdo. Solo Yang extendió las manos. Jaune fingió que la vibración excesiva de su pergamino no era más que un mal funcionamiento, sosteniendo el temido dispositivo con fuerza en un intento casi perfecto de apagarlo. Cualquier cosa demasiado pronto haría que su equipo sospechara. Si era demasiado tarde, podría quedarse sin batería. Necesitaba cronometrar esto justo. Dame eso. Yang tomó el pergamino y lo hizo clic, devolviéndolo a sus brazos inmóviles como estatuas. Listo. Listo. Puedes agradecerme más tarde. Yang se fue sin él, pasando rápidamente por el muelle de atraque hacia el reino de Vale que lo esperaba. Sus pies se quedaron congelados. Una mirada al dispositivo apagado lo hizo tragar saliva, atrapado en las infinitas posibilidades de que Pirra entrara en pánico, Nora se aturdiera y Ren reflexionara. Preocuparse por eso ahora no sirvió de nada, razonó Jaune tristemente, guardándose el pergamino en el bolsillo. Una vez que la alcanzó, igualó su ritmo de francotirador para preguntar lo más incoloro posible. Entonces, ¿a dónde vamos primero? La circunferencia de sus dientes se estiró y se protegió los ojos del sol con la palma de la mano, observando varias tiendas en el horizonte. Sus ágiles pies apenas se mantuvieron sobre el pavimento. Jaune abrió los ojos en un bucle por la forma en que se abalanzó sobre una farola para ampliar su vista. Por la forma en que tarareó, Jaune supuso que Yang no tenía la menor idea. Como Nora una vez lo expresó elocuentemente, esa era la mitad de la diversión. Se inclinó más para ver mejor.
Jaune notó que Yang pasaba una buena parte del tiempo mirando la basura de repuestos de automóviles, pero lo que comenzó como emoción rápidamente se transformó en un frívolo no. Hizo pucheros con las mejillas de una manera que le dijo a Jaune que no sabía que lo estaba haciendo intencionalmente. Yang dijo que no y giró en otra dirección. Él siguió su mirada. Con confianza, sus ojos falsos escudriñaron los edificios cercanos y se posaron en el mismo complejo de teatros que la hizo doblar ambos pies sobre la piscina de metal. Señaló con una sonrisa burlona. Veamos qué se está reproduciendo. Películas. Jaune no recordaba la última vez que había visto una película. Se abstuvo de discutir por dos motivos únicamente. Como los exámenes se acercaban, habría asientos libres y Yang odiaba todo lo que no fuera acción. Espacio para las piernas. Acción. Violencia. Ella lo tenía en la mira. Claro, cualquier cosa para escapar de este sol. ¿Qué? Yang se dio la vuelta y se empujó el pecho. ¿No soportas el calor? Yang. Llevo una sudadera con capucha y afuera hace como 32 grados. Ella no mostró piedad. Bu. Eso es culpa tuya. ¿Qué clase de idiota usa un suéter con este clima, de todos modos? Oye. Pensé que me hacía parecer. Jaune miró hacia otro lado, con la voz entrecortada. Genial. Su cuerpo se contorsionó en un frenesí de reacciones. Jaune fue testigo de todas ellas. Primero, se puso rígida. Luego parpadeó. Se quedó congelada. Se mordió el labio con mucha fuerza, reprimiendo la sonrisa que emergía de lo más profundo de su alma despiadada. Su única reacción ante sus tonterías fue esconderse mirando hacia otro lado, pero Yang le negó ese lujo. Genial. Genial. ¿Quién usa esa palabra hoy en día?, preguntó Yang retóricamente con los labios temblorosos. Esa palabra no es genial. La única persona que conozco que usa esa palabra es. Todo se detuvo. Simplemente se detuvo. Yang pasó de 100 a 0 en un abrir y cerrar de ojos, rascándose el cabello con la misma rapidez. No tenía idea de cómo reaccionar cuando ella se tiró del cabello, golpeándose la cabeza como para castigar su cerebro. Ella actuó igual que aquella vez que Jaune le dijo a Nora que los panqueques no eran saludables. Negación directa. No hacer nada era su mejor opción. Yang no hizo ningún esfuerzo por pedir ayuda mientras sacudía la cabeza. Cuando arrastró las mejillas para expulsar cualquier pensamiento desagradable que se hubiera abierto camino en su imaginación, Jaune solo parpadeó cuando ella lo miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Entonces se encontró a sí misma y recordó agarrarse los costados y reírse ante la palabra genial. Cualquier confusión interna que ella enfrentara aparentemente palidecía en comparación con su pronunciación de la palabra cool. Se cruzó de brazos, arqueó una ceja y gimió cuando ella se apoyó en el poste. Bien. Lo entendió. Las personas que intentaban actuar cool rara vez lo eran. Por ejemplo, Jaune Ark nunca sería cool. Al menos tenía su sentido del humor. Yang estuvo totalmente de acuerdo con eso cuando el punto de vista cambió hacia ella. Disfrutaba de una risa sincera por sobre cualquier cualidad genial cualquier día. Prefería a alguien que la hiciera reír. Mucho mejor que alguien tan lleno de sí mismo que su ego exagerado arruinara la diversión. Lo que se vino abajo fue el daño que le causó a Yang el hecho de reírse por lo que había dicho alguien. El compañero de Yang por ese día simplemente se enfurruñó y pasó a su lado, recordándole a otra persona que se ponía a la defensiva con regularidad y refunfuñaba. Maldita sea. Después de otro rápido movimiento de cabeza, Yang reprendió sus pensamientos traidores, prometiéndole una agonizante venganza contra Rubs más tarde. No es que conociera a alguien que usara ropa rara para parecer moderno. No. No se le ocurrió a nadie. Salgamos ya del sol. Me arde la piel. Ella saludó. Lo que tú digas, líder intrépido. Ella se acercó a su hombro, curvando la mirada cada vez que él se enfurruñaba. Un Jaune tonto era divertido, pero uno ceñudo tenía sus méritos. Varios puestos sin terminar los rodeaban para el próximo torneo vital, y brevemente, mientras inhalaba el aroma, contempló preguntarle si quería acompañarlos un día de exploración, después de que ganaran el torneo, por supuesto. Parecía tan lejano, pero el tiempo se movía caprichosamente por una razón. Volubles, llegaron a la taquilla con una adolescente gótica detrás del mostrador. Cabello negro liso con una mirada perdida, alguien con la habilidad interna de hacer temblar los huesos de un Grimm, los miró. Ella examinó la lista de películas y encontró solo una que valía la pena ver. Jaune debió haberle leído la mente porque bajó la mano y agachó la cabeza hacia el título de la película. Dame una entrada para. 2. Quiero decir 2. Jaune hizo una pausa y se dio la vuelta. Ella jugó con su cabello, sin decir nada mientras le ofrecía esa mirada inocente que Ruby usaba con los de voluntad más débil. Espera. Yo pago por ti. Oh. Gracias. Él se quedó boquiabierto ante su ingenioso juego de palabras. Espera. ¿Por qué tengo que pagar tu entrada? Ir al cine fue idea tuya. De hecho, deberías pagarme la entrada por arrastrarme contigo. Ella no se perdió ni un segundo. ¿Por qué se supone que eres un caballero, o me equivoqué con el inquebrantable honor del arco? Pasó un minuto. Yang lanzó un desafío a lo único que consideraba más importante que todo lo demás, el orgullo de Ark. Ella sonrió con sorna cuando él la miró fijamente.
Cuando la suya se agudizó, la de ella se ensanchó. Sopló una brisa que le hizo cosquillas en las orejas y luego bajó la cabeza en señal de derrota, empujando más líos hacia el portador de la entrada gótica. 2 entradas para Grim Terminator 3, aniquilación extra. El gótico no sintió ninguna compasión por el hombre encadenado que estaba viendo una película con una mujer bulliciosa. Les ofreció las entradas, no dijo nada parecido a gracias y esperó al siguiente grupo sin alma. 1 minuto después, aparecieron 3 chicas más, con una paleta de colores de atuendos. La más bajita del grupo dejó caer una tarjeta de crédito de acero que decía Weiss Schnee en el frente, con los ojos babeando con una animación extraordinaria. 3 entradas para Grim Terminator 3, extra Ana y Aleisian. Por favor. No mostró ni una pizca de emoción, cogió la tarjeta y se preguntó brevemente por qué la mujer de pelo blanco se enfadaba con la Crimsonete y le hizo salir las entradas. Todo salió según la guía, pero antes de entregárselas a la codiciosa chica, le sacó el máximo partido a su entusiasmo. Alguien se había mostrado demasiado emocionado por una película como esta, especialmente para el público al que iba dirigida. Él retiró las entradas antes de que ella pudiera agarrarlas, mirándola con tanta impasibilidad que la pelinegra tomó nota de su técnica. Esta película está clasificada R, lo que significa que debes tener 17 años o más para verla. Voy a necesitar que me muestres algún documento de identidad. El hombre llamado Weiss, de quien sospechaba que era el dueño de la tarjeta de crédito, tosió. Ruby. Ruby se rió, sin romper en lo más mínimo su sonrisa convencional. Impresionante, pero lamentablemente, el sudor del edificio decía muchas mentiras. PSSH. No recuerdo la última vez que alguien me pidió eso. Me hace sentir tan joven. Identificación. Ella fingió toser y lentamente buscó entre sus prendas, sin encontrar nada convenientemente. Lo perdí. ¡Qué desgracia! No tengo 17, no tengo identificación, no tengo película. Ella dio un pisotón y se agarró con rabia al mostrador de mármol. ¿Qué? Eso es estúpido. Soy lo suficientemente mayor para ver esta película. Él me miró con indiferencia. A juzgar por tu arrebato, puedo suponer con seguridad que no lo eres. Ruby se retorció en el sitio y se arrodilló desesperadamente en la taquilla. Estoy bien. Sería un juicio erróneo. No te conozco. Por lo tanto, no puedo aceptar tu palabra. No tiene ningún mérito. Además, tu argumento es inútil. No tienes ningún mérito. Ruby se enfurruñó, fingió tirar la toalla y, en un último esfuerzo, extendió la mano para quitarle los billetes de la mano, pero él ya había previsto esa estratagema desde el principio para alguien de su edad. Ella terminó arañando con fuerza el device a prueba de balas que separaba sus torsos, gruñendo mientras él permanecía imperturbable. Weiss resopló y la ahuyentó. Ruby, conténtate. No hay razón para actuar como niños incivilizados. Estoy seguro de que podemos encontrar una solución que se adapte a las necesidades de todos. Así que. Weiss miró con enojo la etiqueta con el nombre y miró 2 veces. James el gótico, estoy seguro de que podemos llegar a algún tipo de entendimiento. Weiss Schnee practicaba el arte de la negociación desde la infancia. Años de talento fluían por sus venas empresariales. Convencer a una cajera con el único chaleco negro en todo el complejo teatral no debía ser tan difícil. ¿Verdad? Gracias. Ven otra vez. Jaume refunfuñó la peor respuesta que un adolescente con fondos limitados podía reunir. Dejó su prenda en el mostrador, agarró sus palomitas gigantes, llevó sus enormes refrescos y se despidió del vendedor de dulces. Esquivar a los preadolescentes torpes lo puso nervioso, pero se las arregló para encontrar los asientos perfectos, refunfuñando mientras se sentaba, cruzando los brazos y apoyando los pies en la silla vacía que tenía delante. Luego, unos dedos codiciosos le arrebataron la comida de los brazos y también le patearon las piernas. Esos precios eran criminales. Podría haber comprado todo esto por menos de 1/4 parte de lo que cuestan afuera. Lo sé, Menos mal que no pagué por ello como unos tontos, comentó Yang con la boca llena de palomitas de maíz. Cuando probó la delicia de los granos, inmediatamente la escupió y, con obstinación, le dio un codazo en el hombro. Vaya, se te olvidó la mantequilla. ¿Cómo se supone que una chica puede disfrutar de las palomitas de maíz sin mantequilla? Quien haya oído hablar de palomitas de maíz sin mantequilla, ese es el verdadero crimen. Ve a buscarlas. Eres un esclavista. Es curioso. Veo que se te mueve la boca, pero no las piernas. Jaume se convirtió en una estatua y su piel se tornó de piedra. Yang no perdió el ritmo ni un segundo, mientras le tiraba palomitas de maíz a la nariz. Fingió inocencia y sonrió tan horizontalmente que se le mostraron todos los dientes. Otro grano de maíz reventado voló entre sus ojos y le golpeó la nariz mientras ella sacudía la caja de palomitas sin mantequilla. UPS, se me resbaló el dedo. La escultura finalmente cobró vida cuando sus dedos pasaron por el recipiente y pasaron una mano por su nuevo cabello mientras exhalaba el primero de muchos suspiros. Ninguno de los dos notó 2 mechones de cabello familiares que se asomaban unas filas por encima de ellos, escondidos tras una variedad de bocadillos que usaba como camuflaje que se iba agotando gradualmente. Blake asomó la cabeza entre su fortaleza de peces gomosos y se tragó el primero de muchos manjares que solo su subespecie apreciaba. No puedo creer que Jaume no nos haya visto.
Tu cabello sobresale. Weiss refunfuñó detrás de su enorme palomita de maíz, con su coleta de lado asomando por la esquina y arruinando la fachada como tapadera. Un molesto arrugo de nariz mostró su desagrado, un error marginal que no tenía nada que ver con el precio de sus bocadillos. Sumergió la barbilla en los bocados de mantequilla, masticando y hablando porque la mantequilla hacía que todo fuera 10 veces mejor. Todavía no puedo entender cómo ese cajero me ganó. Blake solo tomó un sorbo de refresco. Expuso algunos puntos sólidos. Ruby ya es una bala perdida. Se lanza de cabeza al peligro sin considerar las consecuencias. Permitir ese comportamiento solo hará que nuestra líder lo haga más a menudo. Esta película no sería buena para ella. No necesita este tipo de estimulación. Weiss masticó cecina. Lo entiendo. Créame. Lo entiendo. Pero lo que no entiendo es por qué no aceptó mi generosa donación. ¿Te refieres a soborno? Generoso. Donación. Blake y frunció el ceño. Si no podemos seguir las reglas que la sociedad ha estructurado para mantener el orden, entonces prácticamente estamos rogando a los Grimm que nos devoren. Él solo se estaba asegurando de que no nos desviáramos de nuestro camino, por eso no dejamos que Ruby se colara en esta película. Weiss resopló. Eran puntos difíciles de rebatir, más aún cuando Blake los respaldaba. ¿Crees que Ruby está bien en la otra película? Estoy seguro de que Nigel Plantar y el suéter sin mangas están bien. En otra parte. Una Rose gruñona y furiosa con los brazos cruzados y las piernas pisando rígidamente el suelo cubierto de bocadillos mientras la quinta entrega de la serie de Nigel Plantar llegaba a su escena inicial. Oh, no, Nigel. Las mangas de tu suéter se han roto. Caramba, qué tontería, caramba. ¿Crees que Lord Moldibut tuvo algo que ver en esto? No lo sé, Lone. Maldita sea. Solo hay una forma de averiguarlo. Vamos, a Ivy. Ruby se encorvó en su asiento con los ojos entrecerrados como navajas. De todas las cosas que el cine podía mostrar, tenía que ser Nigel Plantar. Debería estar viendo Grim Terminator 3, Extra Ana y Aleisian. Esto no. Esta franquicia no. Nigel Plantar estaba sobrevalorado. Sobreescrito. Aburrido. Aburrido. Todo lo anterior y mucho más, pero no. Sus compañeros de equipo traicioneros decidieron apoyar el camino moralista del motín. Traidores. Jaume golpeó con impaciencia el dispensador de mantequilla en un intento de empapar la bolsa con lo que él concluyó que era una avalancha de bondad mantecosa. Golpeando con los nudillos la superficie de mármol, contempló brevemente la serie de decisiones que lo llevaron a su paradero actual. Soy un pusilánime. Se preocupó por las pruebas, como el corte de pelo o el estudio que nunca se llevó a cabo, eliminando los casos excepcionales. Nora no tenía un botón de apagado. Las cosas sucedían independientemente de su participación, pero Yang actuaba como pirra cuando se trataba de ser insistente, un descubrimiento involuntario. Se quejó de eso mientras caminaba hacia la proyección y el vestíbulo. Lo que lo irritaba era su aceptación del asunto. ¿Por qué no le importaba cuando Yang lo mandoneaba? Seguro. Se resistió un poco, hizo un berrinche, pero finalmente cedió sin siquiera luchar. ¿Y si le gustaban las chicas mandonas? Mire a Weiss con su temperamento controlador, su actitud descarada y sus relaciones sexuales. Al menos ahora la conocía mejor. La participación del equipo RWY ayudó a frenar algo de eso, todavía un poco cruel, pero mejor. Dejando todo eso de lado, tal vez le gustaban más las chicas asertivas, no exigentes. Esa línea de pensamiento solo condujo a más preguntas. Jaume se pasó la mano por el pelo corto y se frotó la barba incipiente. Solo hay una forma de averiguarlo. La atención volvió a la película con un cambio de punto de vista. Yang se rió entre dientes ante la serie de avances de las películas más recientes. Vio desde abajo esa mata de pelo erizado, que se le hacía la boca agua por las palomitas de maíz con mantequilla extra que llevaba. Unas manos parsimoniosas le arrebataron la bolsa antes de que siquiera se sentara, tirando a la basura la modestia a favor de adorar a los dioses de la mantequilla. Trozos de migas de maíz le goteaban por las mejillas y, con las mejillas llenas, parpadeó, miró a su derecha y se preguntó por qué la miraba con tanta dureza con la cabeza inclinada de la forma más divertida. Tragando el bocado, Yang abrazó la bolsa y la alejó de él, lanzando una al aire para atraparla con la lengua en una impresionante exhibición de habilidad inútil. Ark se limitó a sacudir la cabeza, tal vez preguntándose a dónde había ido todo, como Nora y su agujero negro de estómago. El problema que tenía con el mecanismo de rechinamiento que tenía allí arriba se interrumpió cuando la película estaba rodando. Entonces, Bahamut Boy se acomodó en su asiento y vio la película más taquillera del mes. Yang no dijo nada, pateó los pies y mordisqueó mientras, de vez en cuando, le arrojaba un grano de palomitas a la mejilla. De vez en cuando, él las atrapaba y sonreía abiertamente de esa manera que decía yo gano. A mitad de la película, toda esa comida salada finalmente la golpeó en la garganta y, distraídamente, bebió un sorbo de su bebida, vomitando por el sabor sin almíbar del que carecía su refresco. Un escalofrío recorrió su columna vertebral mientras el remolino de su rostro temblaba. Se asomó para agarrar su bebida, pero él le agarró la mano porque también estaba sediento. Su sacudida separada y sorprendente solo duró un breve respiro, y Yang no se arriesgaría a que se agravara. Dame un poco del tuyo. El mío es malo. Jaume apretó la mandíbula.
Agarró su bebida y la sorbió, pero logró mantener la expresión seria hasta que no lo hizo. Yang sonrió de esa manera que dice, ya lo ves, te lo dije. Sabía a agua con vitaminas mezclada con una bebida baja en azúcar. Ella nunca sospechó que él la reemplazaría, no con el villano de la película dando su gran discurso, así que le permitió tomar su bebida y decirle efectivamente que la compartirían sin pronunciar una sílaba. Algunas de las líneas del rostro de Jaune se estremecieron cuando sorbió una segunda porción de la suya como para ver si podía soportar el sabor. No. Como fuera. Xiao Long aceptó felizmente la situación, pasando por alto la mirada de reojo que le dirigió con la pajita entre los labios. Compartir refrescos no era nada del otro mundo. ¿A quién le importaban los gérmenes? Más de una vez, los compartió con Ruby y su viejo. Ah. Yang dejó caer su bebida en el portavasos, apenas conteniendo su fuerza para no hacer explotar el vaso. Intentó concentrarse únicamente en la película, deseando, rezando incluso, que no saliera nada de ella, pero Yang escuchó la voz en su cabeza ahora. Beso indirecto. ¿Por qué sonaba como Ruby? Odiaba cualquier razón que su cerebro envenenado se atreviera a dar y le prometió a su hermana un sándwich de nudillos. Concentración. Todo lo que la película tenía para ofrecer, lo absorbió y esperó que Jaune captara la indirecta de apartar la mirada de su pequeño colapso. Cuando su atención se desvió hacia él, ella lentamente relajó sus hombros y permitió que la acción adormeciera sus pensamientos. Por el momento, voló en piloto automático. Su aplastante victoria duró poco. El piloto automático hizo maravillas, pero no tuvo en cuenta su entorno. El roce de sus dedos dentro de la bolsa de palomitas de maíz hizo que Yang se levantara de la punta de los dedos de los pies hasta la punta del cabello. Todo eso había sido accidental. El despistado ni siquiera se dio cuenta, tan aturdido por el conflicto sin sentido en la pantalla que mostró signos de emoción cuando, sin darse cuenta, bebió un sorbo de su bebida sudorosa. Lo que significa que no pasó nada. Bien podría haber pasado nada entre la pantalla y ellos, y ella abrazó la ideología al máximo. Otros problemas surgieron y ella tuvo que lidiar con ellos, como la indigestión. Las malditas palomitas de maíz y los refrescos sin gas hicieron que la acidez estomacal regresara con fuerza. Yang tomó su bebida, deseando algo demasiado azucarado para saciar su estómago dolorido, y se rozó los dedos una vez más porque los hermanos la odiaban. Se burlaron de ella desde que él se dio cuenta esta vez, ofreciéndole una sonrisa Jaune como si nada hubiera sucedido. El bastardo incluso asumió la culpa como un caballero. UPS, se me resbaló el dedo. Lo siento, no sabía que lo estabas tomando. Jaune le ofreció la bebida. Toma, te la vuelvo a llenar. La bebida que le ofrecieron sin pensarlo dos veces no fue nada que cambiara el juego de manera universal, pero causó una impresión en su mente llena de batalla. Muchas cosas le permitieron cambiar de perspectiva, no solo el refresco. Ella lo usó como punto de partida de todos modos. Todo lo que sucedió hoy la afectó de maneras que nunca había experimentado. Yang fingió que no significaba nada, que todo eso no tenía ningún efecto. Ella nunca fue realmente buena mintiendo. Desde el momento exacto en que chocó contra él, Yang notó, estudió y participó de un componente fundamental del carácter de Jaune Ark. Él actuaba duro por el mero hecho de actuar, pero tenía el mayor punto ciego cuando se trataba de ser blando. Tonto. Ella usó esa palabra para describirlo, a veces poniendo el adjetivo mega delante para enfatizarlo. No es que ella lo considerara malo, ni mucho menos. Ella, suspiró, conocía a otro tipo que era la definición de diccionario de un idiota. El mismo peinado, la misma actitud relajada, la misma sonrisa. Yang conocía a una persona así que actuaba de manera poco elegante con el fin de parecer moderna. Ese mismo idiota también le alegraba el día sin intentarlo, diciendo y haciendo las cosas correctas en los mejores momentos posibles. Sin mencionar que, y Yang lo admitió de las peores maneras posibles, su sonrisa parecía borrar la sensación de que se le arrancaba el pelo y la acidez estomacal persistente cada vez que la dirigía hacia ella. La peor parte fue que a Yang Xiaolong le gustaba pasar el rato con Jaune Ark. Ríete de ella. Llámala loca. Todo esto, este lío confuso, todo era divertido. Yang lo encontró más soportable comparado con sus tres compañeros de equipo. Apreciaba a su equipo, eso era sin duda, pero sus fallas hablaban más fuerte que sus acciones en momentos insufribles. La rubiedad de Ruby tenía sus altibajos. La personalidad monótona de Black y absorbía la vida de las cosas cuando claramente no tenía la paciencia y la energía para compensar la muerte de la diversión. Weiss era una mojigata en su peor día y una aguafiestas en el mejor. ¿Cómo? ¿Cómo se suponía que iba a relajarse y descansar bajo todo eso? Todos los días. Todo el día. 24 horas al día, 7 días a la semana. Yang dijo que no a eso. Cuando derrotaban a alguna escoria malvada o salvaban el día, claro, se sentía bien, pero fuera de esa ventana de tiempo limitada, bueno, Yang envidiaba a Pirra. Jaune, sin embargo, se dejó llevar por sus caprichosos planes y la siguió en las buenas y en las malas porque así lo prefería. En parte, ella le echaba la culpa a sus tendencias idiotas. Yang tenía problemas para entenderlo. Y si solo le seguía la corriente porque le faltaba esa fuerza de voluntad que le daba su lado astuto. Aunque no era la insistente Pirra, Yang gritó. Si tan solo alguna entidad divina le ofreciera una señal para demostrar que no estaba loca. Hola.
Algo. En cualquier momento. ¿Quieres ir a ver otra película después de esta? Susurró Jaune, mientras se echaba un poco de palomitas en la mejilla. He oído que han estrenado una nueva película de terror que ha hecho que algunos críticos se hagan país en los pantalones. Yang hizo una pausa. Parpadeando mientras lo que se extendía por sus mejillas se extendía, la señorita melodramática vio la sonrisa maliciosa que gradualmente se formaba a lo largo de su mandíbula. El significado detrás de esa rara visión de máxima confianza habló en voz alta en el teatro lleno de acción. Weiss o Pirra habrían puesto el pie en la tierra ante tal idea, parlanchines por derecho propio. No ella. No él. No ellos. Él y ella eran diferentes. Uno de ellos destrozó el club clandestino de un criminal en busca de respuestas, y el otro se coló en una academia de vida o muerte porque tenía algo que demostrar. Yang echó un vistazo a la paja, escuchó la voz de Ruby gritar cosas y silenciosamente sostuvo una almohada sobre ellos mientras sorbía con una sonrisa burlona como el gato de Cheshire. Sí, no. Su mente no estaba actuando tontamente en absoluto. ¿Cómo que perdiste el rastro de ellos? Rugió Ruby. ¿Quieres decir que me quedé viendo a Nigel plantar por nada? ¿Tienes idea de lo tonta que es esa película? Y bien. La tienes. La Fauno extendió los brazos. No me mires a mí. No fui yo la que quiso esperar a ver si el director añadía alguna escena final después de los créditos. La descripción que hizo Blake Bella Daana del escenario quedó groseramente subrayada por la pasión con la que el proyecto de acción y suspenso tocó un corazón helado. Weiss Stne se absorbió con la película desde el principio hasta el final. La heredera del polvo nunca supo que la violencia sin sentido podía ser tan emocionante de ver, llenando un vacío que nunca supo que existía. ¿Qué lunático no esperaría para comprobar si había una escena extra al final de una obra maestra del cine? Pagó la película. Compró los bocadillos. Incluso se sentó lejos de la fila del medio. Weiss Stne merecía ver cada segundo. Nadie, ni Blake ni Ruby, se lo negaría. Weiss no hizo ningún gesto para defenderse, se cruzó de brazos en ese desafío pasivo que era su marca registrada. Ruby solo suspiró. Se pellizcó la nariz y suspiró. Ahora, como se suponía que debía burlarse de Yang. Eso fue más aterrador de lo que pensé. Yang sabiamente mantuvo la boca cerrada. Sneak Hook Surprise, un título único para una película del género de terror, terminó su día con una explosión, ya que tenía una doble parte desde el punto de vista del asesino. Ver las tripas derramarse por segunda vez desde un ángulo diferente tenía sus ventajas. Ella lo disfrutó mucho. Jaune, gritando como un niño, aguantó las dos partes, después de haberla agarrado de los brazos involuntariamente durante las escenas más infestadas de sangre. Ella nunca lo mencionó ni una vez, ahorrándole la vergüenza, y no porque lo disfrutara en secreto. Para alguien que se coló en una academia de Huntsmen para matar a los hermanos Grimm, se asustaba fácilmente. Bueno, como todas las cosas buenas, todas llegaron a su inevitable final mientras el dúo caminaba con dificultad hacia el dormitorio de su equipo. Listos para enfrentar la situación, la conversación se limitó principalmente a frases breves. Jaune intentó mantener un ambiente extrovertido, pero era dolorosamente incómodo con sus intentos de empeorar las cosas. Él lo sabía. Entonces, ¿por qué seguía tratando de levantarles el ánimo cuando no era necesario? Yang lo consideró como un simple nerviosismo y llenó el vacío con una charla ociosa reservada para respuestas de una o dos palabras. Las cosas mejoraron. Algunos de los ritmos volvieron. Los chistes volvieron por partida doble. Solo cuando llegaron al pasillo comprendió la repentina necesidad de animarse. Oh. Vaya. Se le olvidó. En lo que se refiere a las advertencias del equipo, Yang tenía mucho trabajo por delante. Dudaba que algún tipo de reprimenda la esperara detrás de esa puerta. Ruby. Amor duro. Esas dos cosas nunca se mezclaban. Blake jugaba a ser un espectador en todo lo que no estuviera dentro de los derechos de Faunus. Incluso a Weiss no le importaba cómo pasaba su tiempo libre mientras mantuviera sus notas altas y hiciera que el equipo RWY luciera excelente en los libros. Jaune, sin embargo, ofreció su mejor encogimiento de hombros. Pirra era Pirra. Nora actuaba de forma inocente y excesivamente hiperactiva, pero temía eso de una osa mayor sobreprotectora. Ren también emitía una de esas vibraciones que se te metían en la piel. Además, tenía tantas llamadas perdidas. Jeje. Ja. Sí. UPS. Jauneark tuvo que pagar un duro en los siguientes minutos. Sabiendo que su perdición estaba a una puerta de distancia, Yang le dio una palmada en la espalda. Vaya. Ha sido genial, va a Meat Boy, pero mamá tiene que recargar las pilas. Nos vemos. Ella golpeó su puño contra su ancho hombro, estiró los brazos sobre su cabeza, con su columna ajustándose a sus curvas, lista para estudiar sin un exceso de energía que la mantuviera distraída. Antes de que ella agarrara su pergamino, antes de que derribara la puerta de su equipo de una patada, antes de que algo sucediera, Jaune agarró su muñeca. Todo fue tan repentino. Yang sintió que su mundo daba vueltas cuando se dio la vuelta, dándose cuenta de que él estaba teniendo la mayor dificultad para mirarla a los ojos. Gracioso, pero no en el sentido de jaja, sino más bien en el sentido de oh. Yang intentó acallar el tartamudeo pum 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 en sus oídos. ¿Y si prepararse mentalmente no era lo mejor para su equipo? Yang. Oye,
sabes que si no estás ocupado la semana que viene, tal vez, después de los exámenes, podríamos ir a la feria callejera para el Festival Vital. Solo tú y yo. Jaume, bendito sea su corazón desobediente, hizo todo lo posible por actuar con naturalidad ante todo el asunto, esbozando su mejor y más sincera sonrisa con los nervios destrozados. Era, sin duda, la forma más cursi y cliché de invitar a salir a una chica. Probablemente ensayó algún discurso suave en su cabeza, soltando accidentalmente algo al azar cuando llegó el momento. Lo que Lark no sabía es que el gesto honesto era el equivalente al de un arcoíris doble. Nadie nunca había invitado a salir a Yang Xiaolong. Varios factores impidieron que esto sucediera. La presencia de Ruby repelía a los demás a veces. Su padre trabajaba para un profesor como Signal. Después de tener en cuenta esos ejemplos, el hecho humillante era que nadie había reunido nunca el coraje para invitarla a salir. Yang Xiaolong tenía esa cualidad inaccesible. La gente temía lo que no entendía. Los amigos mantenían la distancia. Llámala de la vieja escuela, pero ella quería que los chicos dieran el primer paso. Yang prefería la confianza, el carácter y el carisma. Como Jaune Ark logró tener éxito donde otros han fracasado debido a su falso coraje, su impresionante calidad y su encanto juvenil desmentía todo lógicamente, hasta en términos sencillos. Ella solo conocía a una persona con el coraje de decir lo que pensaba a su alrededor sin miedo a las consecuencias. Incluso compartían la misma sonrisa tonta. Solo si me prometes ganarme un animal de peluche. Bueno, esto era gracioso antes, pero ahora es simplemente extraño. Alguien más se está asustando porque yo estoy asustado. Weiss y Blake compartían simpatía por su letárgico líder, sentados juntos con los miembros del equipo JANPR y lejos de la pareja de enamorados. Ruby seguía temblando en el mismo ojo mientras veía a Jaune y Yang alejarse, tomados de la mano, a través del bullicioso patio. La primera semana había sido todo diversión y juegos. Ruby se las arregló para bromear hasta el cansancio. Luego, los días se convirtieron en semanas hasta que pasaron 3 meses. Su relación se mantuvo más enérgica que nunca, y su alegría pronto se convirtió en una sensación de malestar que quemó su estómago mal equipado. Ninguna cantidad de lejía en los ojos o depuración del cerebro le quitaba el recuerdo de cómo su compañero líder se parecía a su padre o de cómo Yang prefería su barba incipiente y su pelo corto. Su estupidez hacía que todo fuera 1000 millones de veces más extraño. ¿Por qué tenía una sudadera con capucha de conejo por Maanti? Cada vez que Ruby expresaba sus preocupaciones, algo que comenzaba a ocurrir cada día, Yang simplemente le restaba importancia como si fuera un juego de palabras barato. Basta decir que, cuando esta Rose desprevenida se topó con su hermana y apretó contra la pared al líder intrépido del equipo JANPR, con los labios entrelazados y los brazos extendidos por encima de la cabeza, su cerebro simplemente se apagó. Anzuelo, sedal y plomada fue como describió la situación. Ruby usó esa anécdota cuando Jaune finalmente notó su presencia y la saludó torpemente con los labios magullados, los brazos demasiado ocupados atrapados entre los dedos egoístas de Yang. Yang solo añadió leña al fuego mientras mordía su cuello. Impredeciblemente la mantuvo de pie. Solo separó su resbaladizo asalto cuando Jaune tosió, alertando sobre la ocupación de Ruby, pero la escena ya dañó la psique de Ruby. Yang lo sabía. Pensó por qué no y empujó a Ruby más profundamente al abismo sin fondo al cerrar la puerta de una patada con una sonrisa maliciosa y húmeda. El estado de amistad de Jaune con ella solo aumentó el factor extraño. Hablando del fideo, Ruby tiró de su cabello. Jaune Ark, según la definición de los libros de texto, era un novio cariñoso. Una vez que lograron superar la fase incómoda, en la que Yang ayudó con mucho coqueteo, ese honor de Ark, consagrado por el tiempo, se aceleró más allá de todo lo que Bumblebee alguna vez esperó lograr. Hizo las típicas cosas que provocan náuseas en las películas. Jaune le trajo flores, le frotó los hombros después de hacer ejercicio, le peinó el cabello, la llevó a citas y Ruby simplemente se enfurruñó por todas las cosas demasiado cursis que hicieron. Weiss comentó despreocupadamente sobre los celos una vez. Ruby le mostró accidentalmente el extremo puntiagudo de Crescent Rose. Varias veces. La verdadera sorpresa, sin embargo, lo realmente sorprendente, fue que Yang se deleitaba con ser mimada. Le encantaba. Le encantaba. Duro por fuera, pero suave y cremoso por dentro, así era como actuaba Yang después de todo el romance. Ruby solo se enteró de eso cuando se topó con Jaune cantándole una serenata a Yang con su guitarra, El Diablo. Yang se había desmayado con el verso sordo al tono. Esa canción todavía le hacía estremecer la columna vertebral. Al ver a Ruby desplomarse, Nora se inclinó sobre la mesa para que ella pudiera escuchar. Imagina si tuvieran sexo. Sería como si tu hermana mayor y tu padre se lo estuvieran dando. Ah. Ruby se colocó la capa sobre las orejas y se golpeó la cabeza contra la mesa de madera para ahuyentar las imágenes que lo acosaban. ¡Qué asco! ¿Por qué dices eso? Ahora no puedo sacarme esa imagen de la cabeza. ¡Qué asco! Malos pensamientos. Malos pensamientos. Nora sonrió con picardía y tenía preparada otra ocurrencia que le aturdía, pero Ren la agarró del hombro y le tapó la boca. Cualquier otra broma podría hacer que Ruby se volviera loca. Sus cejas seguían frunciéndose. Nora lamió la palma de Ren con naturalidad, y él se mantuvo estoico. Pido disculpas por Nora. Ruby resopló y dio un puñetazo en la mesa. Está bien.
Haz todos los chistes que quieras porque mañana todo volverá a la normalidad. Rentarareó secamente, porque mañana. Ruby Rose se rió maniáticamente. Bostezó. Los brazos estirados sobre los enredados mechones quemados por el sol. Yang bostezó, doblando la columna mientras apartaba su enorme animal de peluche de pollo. Con el doble de su tamaño, ocupando más de la mitad de su cama, Yang dormía con el regalo brillante todas las noches, un regalo de la primera cita de ella y Jaune. ¿Quién iba a saber que Jaune tenía un don para el esquebollo? Esos puntos siguieron acumulándose ese día hasta que el tendero los hizo callar con su premio en la mano. Recordó lo feliz que levantó las manos cuando ella lo abrazó. Además del animal de peluche, algo que le ordenó a Zuei que no tocara, Yang se quedó con un último artículo para dormir. La preciada sudadera con capucha de Pumpkin Pit de Jaune colgaba de sus hombros desnudos. Black y Weiss Cream sabiamente mantuvieron sus opiniones sobre dormir con su sudadera con capucha en sus agujeros, pero Ruby jugó el papel de abogado del diablo y miró con enojo cada vez que se le presentó la oportunidad. Como la usaba como un premio, Ruby fruncía el ceño con frecuencia para alguien tan despreocupado. Esa tensión entre ellos nunca pareció disminuir con el paso de los meses, por lo que Yang se aseguró de usarla solo en el dormitorio. Dejando a un lado los recuerdos, Yang vio a Ruby despertarse con el ánimo inusualmente alto. Hoy era el día de la reunión de padres y maestros, por lo que Yang supuso que Ruby extrañaba al tío Kuro considerando que el espantapájaros la acompañaba en todo lo relacionado con Ruby. Lo que no reconoció como advertencia fue la forma en que su hermana se retorcía los dedos como una científica loca. Para ella, esa era Ruby. Un error costoso ya que Rose saltó sobre sus pies sin que quedara arena en su cuerpo. Yang observó cómo no podía contener su emoción. Mientras Ruby corría hacia el tocador y se preparaba en un tiempo récord, un tornado de pétalos de rosa llenó la habitación y Weiss los arrojó lejos de su esquina. Entonces se detuvo. Una bomba de tiempo hizo tic-tac en el dormitorio del equipo RWY con su líder sentada al borde de su cama, combinando una adorable emoción en puños con lo que Yang solo supuso que era la anticipación del tío Kuro. Yang reaccionó como si nada viniera de eso. Black y Weiss, por otro lado, compartieron una mirada silenciosa que ella no vio mientras bostezaba por segunda vez. Entonces se frotó el cabello, estiró sus extremidades, ignoró los pies de su hermana arrastrándose y olió la sudadera con capucha para comenzar su mañana. Ella dio la bienvenida a la mente distraída de Ruby. Conociéndola, sabiendo todo, sospechaba que Creightar Face extrañaba pasar tiempo con su primera amiga ya que ella ocupaba el 99% del tiempo de Jaune. Yang sabía que deseaba algo de normalidad, algo del pasado que pudiera comprender. Algunas cosas eran simplemente inevitables. Con suerte, la visita de su familia la calmaría. Tal vez mejoraría ese tic nervioso. Paps tenía la costumbre de levantarse con el sol, no el tío Kuro, pero como el horario exigía más temprano que tarde, Ruby mejoró su apariencia. Toc. 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 Sí. Papá y el tío Kuro finalmente están aquí. Yang lanzó una mirada descuidada hacia la puerta, demasiado agobiada por la somnolencia como para preocuparse. Una mente postrada en cama no logró registrar su ropa de dormir. No hubo sensación de urgencia. Ningún pánico. Ningún instinto ni nada. Nada se disparó cuando Ruby abrió la puerta de golpe, o cuando arrastró a su padre y tío adentro sin murmurar un hola, y ni siquiera cuando papá los aplastó a todos en un abrazo incómodo mientras Black y Weiss fotografiaban el evento de su ardor. Esas supuestas campanas y silbatos se mantuvieron en silencio. Al menos su guardia se puso en guardia cuando Kuro empujó su frasco contra su hombro y tiró del hilo desgastado con algo parecido a un resoplido. Oye, muchacho, ¿de dónde sacaste ese atuendo? Gruñó Kuro. No soy un experto en Yang, pero no parece algo con lo que te verías ni muerto, así que dime, ¿qué apuesta perdiste? Apuesta. Ya me conoces. No pierdo apuestas. Y es de Jaune. Yang se dio cuenta rápidamente de su error y sintió que de repente la gente la miraba fijamente. Quiero decir. ¿Y qué tal tu viaje? UPS. Yang sintió que la atmósfera se oscurecía hasta casi alcanzar los 0 grados. La vibrante sonrisa de Tai se detuvo. Su sonrisa permaneció eterna, solo se quebró y amenazó con partirse en dos con un movimiento brusco. Quería formar puños y ella agradeció a los dioses que mostrara cierta moderación, pero esa era una batalla perdida. De repente se sintió infantil cuando sus ojos adoptaron esa mirada vacía que asustaba a los ancianos. Girasol. ¿Quién es Jaune? Yang rechazó ciegamente la petición, fascinada con el hilo de la sudadera con capucha que sobrevivió a incontables batallas. Se arregló el cabello, sin disfrutar en absoluto del 3er grado. Comúnmente, se encontraba entrando en modo sobreprotector cuando se trataba de chicos, y principalmente con Ruby. Al revés. Vaya. La costura era más que impresionante, todavía estaba esperando. Yang contuvo la respiración con la esperanza de que se aburriera. Ruby no mostró el menor reparo, su novio. Ruby. Ella se burló de la inocencia. ¿Qué? Es verdad. Los ojos de Yang se tornaron de un saludable tono rojo. El departamento de policía de Vale consideraría que estrangular a su hermana era un crimen pasional. Lo pensó brevemente, moviendo los dedos a lo largo de la ceja,
Pero la voz profunda de Tai interrumpió cualquier plan para matar a su hermana. Novio. ¿Tienes novio? ¿Cuándo fue eso? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Y por qué te pones su ropa para dormir? Tai se acercó a su preciosa hija. ¿Y bien? Explícate, jovencita. Kuro y Ruby se unieron a los estatutos de Weiss y Blake con los brazos pegados a los costados y los pelos erizados en la nuca. Para ser un tonto como él en cuanto a moda, etiqueta y todo, la gente olvidó lo imponente que era Taidiang Xiaolong para un hombre tan bien formado, y él acaba de descubrir que su preciado girasol tenía un polinizador potencial, posiblemente un desflorador. ¿Quién los culpó por convertirse en estatuas vivientes en tales condiciones? Toc. 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 Yang. Soy Jaune. Te preparé el desayuno. ¿Puedo entrar? El plato está caliente. Yang actuó como si su vida dependiera de ello. Abrió la boca para advertir a Jaune, se frustró cuando Tai la cerró con la mano y silenciosamente le indicó a Kuro que abriera la puerta. No. No. El tío Kuro, por una vez, no bromeó ni discutió y casi arrancó las bisagras. Su imponente figura bloqueó la puerta. Yang entró en pánico. Pensó en lamer la palma de su padre. Todas ideas inútiles porque el cazador de cuentos de hadas simplemente se quedó allí, rígido como una tabla, y se frotó los ojos un par de veces antes de que Kuro mirara por encima de su hombro para hacer un gesto hacia el adolescente frente a él. ¿Y bien? Preguntó Tai. ¿Qué es lo que te detiene? Kuro se hizo a un lado y se rascó la cabeza. No tengo nada. Tai tampoco. Yang parpadeó al ver cómo su padre y su tío se quedaban paralizados como si vieran a un doble. De pie en el otro extremo de la puerta estaba Jaune sosteniendo un plato de jamón delicioso y huevos fritos bien hechos. Su favorito. Imitó la reacción de su padre, paralizado, sin palabras antes de mirar alrededor de la habitación para estudiar a los otros ocupantes que contenían la respiración colectiva con seriedad. UPS. El Blake había salido de la bolsa. Ella solo rezaba para que actuara lo mejor que pudiera cuando la situación lo requería porque se trataba de una emergencia de alta amenaza. Su primer error fue meterse tontamente en la boca del león. El segundo fue seguir el brazo de su padre hasta su boca ahuecada. Yang. ¿Quién es? Tai recuperó el equilibrio y endureció su mirada con más agudeza que dagas. Su padre. Por favor, entra. Yang quiso poner los ojos en blanco al ver cómo Jaune se daba cuenta del problema en el que se había metido, sonriendo tan levemente que empezó a sudar. Se dio la vuelta. No. Estoy bien. Veo que estás ocupado poniéndote al día. La familia es importante. Volveré en un mejor momento. Demasiado tarde. La mano de Kuro lo agarró del hombro y lo atrajo hacia adentro. Insistimos. Por favor, entra. Cerró la puerta con una ligera patada con su espectáculo, elevándose sobre el arco con aura proyectada. Jaune se estremeció bajo una mirada indiferente. Hola. Tienes un nombre, mocoso. Yang casi se rió por la forma en que se secó la mano en el costado, ofreciéndose con la hospitalidad que aprendió en una casa de 7 hermanas. Jaune Ark. Es un placer conocerte. Kuro Bram. El tío de Yang. Finalmente, Tai la soltó y se puso en contacto con Jaune. Y yo soy Taidiang Xiaolong, el padre de Yang. La miró en busca de ayuda, pero Yang sabía que cualquier cosa que ella le ofreciera sería prácticamente inútil. Así que se encogió de hombros y esbozó una sonrisa frágil para su novio atrapado. El señor alto, rubio y besabal estaba solo. Así que cuadró los hombros, reunió toda la confianza en la pequeña habitación y desafió a su padre de frente, pero ella lo sabía mejor. Todo eso era una fachada. Jaune probablemente no quería nada más que hundirse en el suelo. Solo Ruby parecía tranquila en la habitación mientras agitaba el dedo de un lado a otro, como si estuviera explicando un mensaje secreto para que ella lo entendiera, pero por más que lo intentaba, Yang no lo comprendió. ¿Qué? ¿Qué estaba tratando de decir? Jaune. Yang casi resopló. Temía por su hombre, pero no tanto. Todo se reducía a cuánto terreno defendía. Papá era un blando tremendo disfrazado. El tío Kuro era el desastre andante con su semblante de mala suerte echando fuerza al fuego. Lo que le faltaba en personalidad, lo compensaba con un tacto infinito. Yang lo sabía mientras se interponían entre Jaune y su única salida. Aún así, estaba preocupada. Llevar la sudadera con capucha no creaba un estado de ánimo indulgente en absoluto. Mientras hablaba de su padre, Yang entrecerró los labios al ver la forma en que estudiaba a Jaune. Taidiang siguió observando a Jaune más de cerca, comprobando su sentido de la moda y sus rasgos faciales. Una de sus cejas se alzó, junto con su labio superior de esa manera que decía que aprobaba el estilo de alguien. Entonces, el padre sobreprotector revisó el contenido del desayuno en sus manos, mirándolo tan fijamente que el aura de Yang reaccionó. Tímidamente sacudió la cabeza ante la proporción de comida y carbohidratos, un tonto por la etiqueta del desayuno. Yang conocía a su padre mejor que Ruby. Mejor que el tío Kuro. Aprobaba en cierto nivel el desayuno en la cama. Ella soltó el suspiro más ligero cuando él se cruzó de brazos. Entonces, no andemos con rodeos. Es seguro asumir que mi hija lleva puesta su sudadera con capucha.
Tai Dian consideró el silencio de Jaune como una confirmación. ¿Cuáles son sus intenciones con mi hija? Jaune tragó saliva al gigante que era su padre. La miró en busca de la respuesta correcta. Más encogimientos de hombros, más suspiros, y Jaune miró a Tai a los ojos. Salir con ella. Tienes mucho valor, advirtió Tai y miró la bandeja de deliciosos bocadillos que tenía en la mano. Hizo una pausa, olió la comida y le lanzó una mirada ágil por encima del hombro antes de responderle bruscamente a Jaune. Dime, ¿qué te gusta de ella? Jaune se mordió la lengua e inhaló profundamente. ¿Qué? Yang reconoció esa expresión. Era su expresión seria. La usó una vez para explicar la diferencia entre los tomates desde el punto de vista de las frutas y las verduras, y ella recordó haber pensado en pingüinos que se balanceaban cuando se metió en las semillas. ¡Qué lindo! Espera. Drama. Yang se concentró justo a tiempo para verlo mantener la cabeza en alto. Yang, a veces puede ser un poco tonta, pero eso es lo que me gusta de ella. Sé que es hermosa, pero lo que más me gusta de ella son sus ojos. Están tan llenos de emoción y fuerza. Cuando sonríe, puedo sentirlo. Ilumina toda la habitación. Yang se acordó mentalmente de cubrirlo de besos después de que su padre lo golpeara hasta convertirlo en carne de primera. Aunque, a simple vista, los hombros de Tai se relajaron durante un brevísimo segundo. Solo una pequeña fractura, pero se relajó. Eso era bueno. Lo que significaba que estaba de acuerdo en que parte de ella era estúpida. Yang no olvidaría ese comentario, prometiéndose a sí misma mencionarlo la próxima vez que lo encontrara solo, pero esa cualidad entrañable jugó a su favor. Tai respetó esa respuesta. La perfección era fugaz en el mejor de los casos y problemática en el peor. Disfrutar de los defectos peculiares hacía que las relaciones duraran, eso lo sabía por su padre. El tío Kuro pensó eso con ese gesto peculiar de su frente y esa leve sonrisa burlona. Lo observó con una mezcla de fastidio y fascinación. Yang deseó desesperadamente poder leer su mente, pero su loco tío seguía siendo un misterio. Cuando se rascó esa barba incipiente, Yang supo que cavar no daría resultado en nada arriesgado. Su atención demostró ser mejor al observar a Jaune resistir el interrogatorio de Tai con esas impresionantes reservas de aura. La siguiente pregunta de Tai fue interrumpida por el dulce aroma que atravesó su sentido del olfato. Yang también olfateó. Su estómago gruñó pidiendo comida y se preguntó si robarle el plato a Jaune mientras su padre lo asaba estaría fuera de discusión. Yang pensó que no, no después de que su padre señalara los cubiertos con comida. ¿Qué es eso que tienes en las manos? Jaune se quedó quieto y luego levantó el plato. De desayuno. Lo preparé para Yang. Kuro resopló. ¿Tú hiciste eso? La Academia Beacon servía muchas cosas para el desayuno, el almuerzo y la cena. Era la cumbre de la comida, excepto los fines de semana. En esos días, los estudiantes tenían que valerse por sí mismos. Algo, cualquier cosa, la independencia de la enseñanza, la huelga sindical y la responsabilidad. Yang nunca entendió la logística de todo esto. Así que su novio se encargó de elaborar una alternativa deliciosa pero saludable para su preciada flor. La apariencia de su padre probablemente le quitó el apetito a él, pero a ella no. Ella apreciaba sus habilidades en la cocina y se asombraba de su falta de vergüenza en sus habilidades culinarias. Jaune lo dejó en claro frunciendo el ceño a su tío. Sí, bueno, ¿qué más se supone que debe comer Yang? Barritas de desayuno. Todos necesitamos un buen desayuno para empezar el día. Solo Yang notó que la mirada de su padre se desvaneció. Esas emociones dibujadas chirriaron cuando sus engranajes se detuvieron. Ahora realmente deseaba la apariencia de leer la mente porque mientras Kuro y Jaune se miraban fijamente, su padre mantenía una mirada oscura. ¿Qué pasaba por esa cabeza suya? Yang contuvo la respiración ante las infinitas posibilidades. Echó un vistazo al gesto de Jaune de porque sí. Oh. Peinó un poco del tocino para que pareciera una cara feliz. Su adorable caballero sabía que le encantaba actuar como un Grimm para devorar todas y cada una de las caras felices. Comentaría sobre los huevos en forma de corazón y las salchichas enrolladas. No mientras su padre los estudiara como si guardaran los secretos del universo. No solo cocinas, sino que también decoras la comida, preguntó finalmente Tai. Me atrevo a preguntar por qué. Jaune levantó la comida para que Tai la inspeccionara. Está tan mal que un hombre sepa cocinar. No debería querer preparar el desayuno para su chica especial. Todos contuvieron la respiración. Yang se desmayó en secreto. Luego se preocupó. Luego entró en pánico cuando Tai de repente envolvió un brazo alrededor del hombro de Jaune, solo para ella, y el resto de la parte, diciendo cuando se rió. Le dio una palmada a Jaune en el hombro con esa sonrisa tonta. No. No lo es. ¿Qué? No. ¿En serio? ¿Qué? Yang giró la cabeza hacia un lado, seguida por todos los que estaban en la habitación. Tai Yang, antes que Yang o cualquier otra persona, logró mover un músculo, agarró el plato y lo empujó hacia sus brazos petrificados mientras conducía a la Ark fuera de la habitación con la patada más divertida en su paso. Se rió. Su padre rugió como si el universo le hubiera dado el visto bueno. La virulencia, lo que quedaba de su tono, prácticamente se disipó. ¿Sabes qué? Me gustas, Jaune.
Camina conmigo, háblame. Dime, ¿cuál es tu opinión sobre la jardinería? ¿Sabes cómo hacerlo? Tengo 7 hermanas y una madre que pensaba que no recibía suficiente atención. ¿En serio? ¿Qué más? Saber bailar. Todo hombre debería saberlo. Sus voces se fueron apagando a medida que avanzaban por el pasillo. Yang resopló, devoró su desayuno con el apetito de un depredador y los persiguió por el pasillo con grumos de jarabe goteándole por la barbilla. De ninguna manera iba a permitir que su padre le robara los planes del sábado. Rápidamente tomó un par de pantalones cortos y corrió tras ellos mientras todavía llevaba el pumpkin pit puesto. Oye. Espera. Espera. Segundos después, Ruby echó un vistazo al pasillo con la mandíbula colgando. Cualquier posibilidad de normalidad se esfumó con las rubias que se alejaban. Todo se vino abajo. Sus planes se desmoronaron. Todo se fue al traste. Ruby nunca lo entendió. Solo miró a su equipo y a su tío con los ojos tan abiertos que las pupilas se encogieron. ¿Qué acaba de pasar? Kuro negó con la cabeza. No dijo ni una palabra, siguió por el pasillo para ver a Yang abordar a los dos idiotas en una pila de extremidades. Los tres se rieron. Ruby siguió su mirada, escondiéndose debajo de su barbilla con ese suspiro miserable que le hacía cosas en el pecho. Cualquier posibilidad de cordura que anhelaba era en vano. Tai llamaba a Jaune. Yang y Jaune funcionaban como dos piezas de rompecabezas faltantes. Todos sus planes se esfumaron. ¿En qué demonios se equivocó? Sintiendo que su determinación se había roto, Kuro se quedó flotando sobre el hombro de Ruby y miró a su sobrina temblorosa, mientras tomaba una bocanada rápida del buen licor. El alcohol le dio el falso coraje que necesitaba para señalar lo que era obvio. ¿Sabes una cosa, niña? Se parece un poco a tu padre. Es un poco raro. Gracias. Aji. Kuro sonrió. Ruby sabía que él lo había descubierto, sabía que había visto a través de su clásica trampa y sus planes, pero eso ya no importaba. Kuro Bram le ofreció entonces lo único que tenía para donarle como muestra de condolencias. Ruby apartó la mirada de las rubias y se fijó en el frasco de acero inoxidable que le ofrecía su tío. La mano que lo sostenía movió el recipiente varias veces hasta que apartó la mirada y levantó la vista. Los ojos muertos que le devolvían el brillo se abstuvieron de endulzar sus intenciones. ¿Sabes qué? No le digas esto a tu padre, pero si quieres beber, muchacho, parece que necesitas uno. Kuro Bram esperaba que el pequeño rollo de canela gritara que no. Se lo ofreció muchas veces. Unas cuantas veces, Tai lo atrapó y le dio una reprimenda verbal que le hizo gracia. Otras veces utilizó leche al 2% como sustituto. Nunca se imaginó la escena de ella arrebatándole de un manotazo su frasco señuelo para tomar el whisky de mayor calidad que guardaba en el bolsillo de su abrigo. Ella lo agarró, desenroscó la tapa y bebió el alcohol de un solo trago. Ruby Rose dio la bienvenida a la acidez de estómago que le ardía en la garganta.